Hola, buenas tardes. Una vez más, desde el Valle de Weimar, Canarias en otra dimensión. Desde Mínima FM 97.9, estamos otra vez aquí para acompañarles durante 2 horas con temas de parapsicología y todo lo relacionado con lo desconocido. Hoy el programa va a versar principalmente sobre regresiones y progresiones, y en la segunda parte intentaremos hacer una pequeña visión de los cambios que se están produciendo y que se van a producir en la humanidad. Para ello contamos con nuestro invitado, don Luis Sánchez. Buenas tardes, don Luis. Buenas tardes, José Antonio. Preséntese usted. Encantado de estar aquí con todos los oyentes y con vosotros, con el equipo. Y bueno, para presentarme, ya seguramente muchos oyentes me conocen porque he venido a más programas, pero bueno, yo soy psicólogo de profesión, pero digamos que he avanzado a otros terrenos, digamos, dentro de la psicología, y estoy en lo que se llama psicología transpersonal, que es la psicología que ya tiene en cuenta la parte espiritual de la persona y la parte de estados superiores de la mente de la persona, ¿no? Y luego también, como en el programa vamos a hablar de ese tema, soy experto en el tema de la regresión. Llevo muchos años trabajando con la regresión, he tenido unas experiencias buenísimas y sigo teniendo experiencias buenísimas con las personas. Y realmente pues me dedico sobre todo a eso, ¿no? Al tema de ayudar a la gente con la psicología, la psicoterapia, la regresión, y luego a investigar diferentes temas. Estoy investigando mucho el tema de los cambios que estamos teniendo las personas, el tema también de los nuevos niños, que un día lo podemos tratar en el programa. Cómo vienen estos niños de ahora, que vienen muy diferentes. Muy diferentes a los de antes. Y bueno, y así estoy en diferentes investigaciones, pero sobre todo en estas que he nombrado, ¿no? En estos temas que he nombrado estoy trabajando e investigando en ellos. Bien, gracias, Luis. Contamos hoy con un nuevo colaborador, Carmelo. Buenas tardes. Buenas tardes. También contamos con Cande. Cande, buenas tardes. Buenas tardes a todos y felicidades a todos los Pedros. A todos los Pedros, ya lo tenía preparado aquí porque hoy es San Pedro y San Pablo, y recordamos a nuestro amigo Pedro, ¿cómo no? Señor Tomás. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Con falta de personal, porque el señor Brian lo tenemos... A ver si llama, que está para allá, para el extranjero. Para el extranjero, para la Gran Bretaña. Sí, a la gran. Pues vamos a decir los teléfonos directos de la emisora. 922 100 840, 922 512 397, y para si quiere enviarnos un SMS al 660 21 64 44. También, si tiene usted internet a mano y quiere vernos a través de Justin TV, nos puede visualizar en la página http://justin.tv/mínimafm. También a través de la página web www.minimafm979.es. Y vamos a comenzar el programa de hoy. Que, como ya dije antes, va a tratar mayoritariamente sobre las regresiones. Sabemos que la regresión es un conjunto de técnicas que se apoyan sobre todo en la hipnosis y en los métodos de conciencia, y se trata de una técnica esotérica y pseudopsicoterapéutica. Don Luis, aclárenos usted toda. No estoy de acuerdo con esa definición, porque eso de pseudopsicológica, decías, ¿no? Psicoterapéutica, no creo que sea pseudo, al contrario, yo creo que es bastante auténtica, no es falsa, el pseudo es falso. Y esotérico tampoco es esotérico, yo creo que es una técnica, es una herramienta muy valiosa, una técnica muy valiosa que ayuda a trabajar con el inconsciente de las personas, y como en nuestro inconsciente tenemos muchos niveles diferentes, ahí tenemos toda la información recogida, no solamente de lo que hemos vivido nosotros como almas en diferentes vidas y en esta vida, sino también tenemos la información, hasta incluso la información del inconsciente colectivo, es decir, lo que hemos vivido la humanidad, en el colectivo de la humanidad,
desde que existimos aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta muy valiosa y que para nada la definiría como esotérica ni pseudopsicoterapéutica, sino al contrario, muy terapéutica. Es una técnica que tiene, yo siempre lo digo, tiene una eficacia enorme, es muy rápida, se llega a una profundidad muy grande con la persona en poco tiempo, cosa que fue a mí lo que me sorprendió, porque yo trabajaba como psicólogo desde el año 81 que ya me gradué. Empecé a trabajar como psicólogo y trabajaba con las técnicas que yo había aprendido como psicólogo, las convencionales, ¿no? Y me formé también en una fundación en Madrid, Fundación Sencillo de Pineda, donde con un profesor de la universidad, que era Luis Sencillo, pues este hombre, yo aprendí muchísimo de él, de todo lo que es la psicoterapia, ¿no? Técnicas de psicoterapia. E hicimos un trabajo después, durante muchos años, de formación y aprendizaje y práctica, teoría y práctica, en todo el tema de la psicoterapia. Pero eso, a pesar de que eran técnicas de psicoterapia bastante avanzadas para aquella época, cuando descubrí la regresión dije, bueno, esto ya es la bomba, o sea, esto es el tesoro que tenía que, bueno, que cuando lo descubres dices, pues qué maravilla, ¿no? Porque esta técnica para mí fue una gran revolución a nivel personal y a nivel de mi profesión, porque empecé a trabajar con las personas con la regresión y me di cuenta que tenía un resultado tan bueno y tan rápido, tan eficaz y tan profundo, y que las personas tenían cambios enseguida, cosa que antes con la psicoterapia convencional tardabas años. Ahora con esta técnica a veces son en pocas sesiones ya se notan muchos cambios, o sea que a veces en pocas semanas, en pocos días, pocas semanas o muy pocos meses como mucho se hace el trabajo, el tratamiento y se consiguen muchísimas cosas. Bien, bien. Disculpe usted mi ignorancia, pero No. entre que no soy ducho en la materia y que Internet gasta estas malas pasadas. Sí, ¿Por qué? Porque muchas cosas, si no llevan el visto bueno de los grandes gurús, el que vende, el que mejor escribe, si no llevan el visto bueno, son pseudo. Exacto. Sí. Bien, también dice Internet que hay diferentes tipos de regresiones. ¿Nos puedes aclarar esto, Luis? Diferentes tipos, bueno, depende de en qué sentido se vea el tema, ¿no? Por ejemplo, la regresión se puede trabajar con hipnosis, que la hipnosis no es nada más que un estado de relajación y concentración. No es como mucha gente sabe o como mucha gente ha entendido, pero eso ha sido una información falsa que se ha divulgado, de que la hipnosis es dormir a la persona, y no es dormir a la persona. Eso es el tercer grado de hipnosis al que se puede llevar a algunas personas, solamente un 10% según las investigaciones que se han hecho. Entran a ese tercer grado de hipnosis, pero trabajamos fundamentalmente con primer grado y segundo grado, que son estados de relajación y concentración, sin que la persona pierda la consciencia. Entonces, en esos grados, la persona está como en un estado de meditación, similar a la meditación, en la cual va conectando con situaciones de su pasado, tanto de esta vida como de otra vida, como incluso cuando estaba en el vientre materno, o el momento de la concepción, el momento del nacimiento y otras vidas, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido se podría ver tres formas diferentes de trabajar con la regresión, que sería en primer grado, segundo grado y tercer grado, que se diferencian por la profundidad, ¿no? Por la profundidad. Pero el tercer grado ya les digo que es la profundidad en la que la persona se queda dormida y puede hablar, que es un estado sonambúlico, se llama también, ¿no? Como la persona se queda sonámbula, está hablando pero dormida, ¿no? Y eso es lo que utilizan estos señores que hacen espectáculos de hipnosis, que en este país están legalizados, pero que en otros países están prohibidos. En algunos países están prohibidos porque yo creo que deberían prohibirse por sencilla razón de que están dando una información falsa a la gente y que se está jugando con la mente de las personas que salen voluntarias, y luego algunas de esas personas se sienten mal porque remueven algo ahí en su inconsciente y claro, el señor hipnotizador se va a su casa y el señor también se va a la suya, el señor que ha salido voluntario, y hay personas que luego han tenido problemas, es decir, se han sentido mal porque les ha removido algo del inconsciente, solo por el espectáculo, ¿no? Entonces, hablando de esto del espectáculo, Luis, yo sé que cuando trabajas con un paciente, después de varias sesiones,
que llegas tú a conocerlo perfectamente, si puedes llegar, como se ve en la tele, el espectáculo, de llegar y decir 1, 2 y 3, ahora te vas a quedar dormido. Hasta ese punto yo me imagino que si se trabaja bien, con el paciente se puede llegar. Lo que yo no concibo es que en la tele, 1, 2 y 3, y ahora eres una gallina. Claro. 1, 2 y 3, y ahora eres Napoleón Bonaparte. No, eso es yo te explico, José Antonio, te explico. Eso es con personas que tienen una alta sugestibilidad, o sea, tienen una capacidad de sugestión muy alta, ¿no? Entonces, estas personas que hacen espectáculos saben seleccionar a las personas que tienen esa, porque lo ven, hacen algún ejercicio antes, cuando ven que la persona es altamente sugestionable, seleccionan a esa persona, o a esas 4 o 5 personas, las que sean, ¿no? Entonces, efectivamente, con un poquito a lo mejor que trabajen, les hacen así y ya se duerme, pero porque tienen una alta capacidad de sugestión. En cambio, los que no tenemos esa alta capacidad de sugestión, como es mi caso, por ejemplo, a mí no me duermen así. Y a mucha gente, a la mayoría de la gente no. O sea, solamente hay un 10% de las personas que entran a ese grado. Y que cuando trabajamos a nivel terapéutico, igual, si la persona tiene esa capacidad alta de sugestión o esa sensibilidad muy alta, pues sí, fácilmente le dices 4 palabras y ya ha entrado directamente, ¿no? A veces le estás relajando a la persona y cuando empiezas a relajar te das cuenta de que ya ha entrado a ese grado profundo y dices, yo ya para qué voy a seguir, ya directamente le pregunto, ¿no? Que vaya diciéndome lo que está sintiendo. Entonces trabajamos con eso. Mira, lo que se pregunta mucha gente, yo quiero hacerme una regresión, ¿tengo que creer en las regresiones para hacerme o puedo ser una persona normal que digo, mira, tengo curiosidad por saber si yo tuve una vida anterior o qué fui en la vida anterior? No hay que creer nada. Es decir, cada persona puede tener la creencia que quiera. De hecho, yo que he trabajado con cientos de personas en todos estos años con la regresión y personas de todas las edades, de diferentes nacionalidades, de diferentes niveles culturales, sociales, etcétera, y diferentes creencias. A mí me han llegado personas desde que tienen creencias, por ejemplo, religiosas de musulmanes, y otros que son cristianos, y otros que son judíos, y otros que son ateos, total, ¿no? Y da igual, es decir, porque los que son ateos, ellos tienen sus creencias y yo no les cambio las creencias a la persona, no les digo, tienes que creer en esto, sino sencillamente experimenta lo que tengas que experimentar aquí y tú saca luego tus propias conclusiones, ¿no? Y eso es decir, es la técnica es como la meditación. Si tú una persona practica meditación, puede ser que hay personas que tienen diferentes creencias, ¿no? Y practican meditación. Y ahora con lo del mindfulness pues ya se ha puesto de moda, ¿no? La meditación para personajes que no siguen ninguna corriente budista ni de ningún otro tipo, ¿no? Ni hinduista. Y sin embargo, hay gente que practica la meditación, que no siguen ninguna creencia determinada religiosa y tienen experiencias. Y dicen, pues ahora empiezo a darme cuenta de que esto funciona así, ¿no? Fue mi caso también. Mi caso particular fue que yo no creía en nada de esto, en nada, absolutamente nada, de todos estos temas que van más allá de la mente, o sea, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, lo trascendente, la parapsicología, todo esto, yo no creía en ello, pues porque, claro, la formación que yo había tenido era de niño, como a todos nosotros creo que era la religión católica, y luego de adolescente ya cuando estaba en la universidad, todo lo contrario, porque te dicen, no, solamente existe lo que se puede comprobar, cuantificar, verificar, de la parte científica, ¿no? Entonces a partir de ahí yo dije, me quedé con eso, deseché todo lo que me habían dado a nivel de la religión católica y me quedé con eso. Entonces yo ya no creía en nada que no se pudiera demostrar, ¿no? Hasta que tuve una experiencia a partir de una terapia que yo me hice con otro compañero, que es algo que deberíamos hacer todos los psicólogos, ojalá lo hicieran todos, pero hay muchos que no lo hacen. Y no solamente los psicólogos, creo que sería bueno para toda la gente, ¿no? Pero bueno, si eres psicólogo y quieres dedicarte a esto, a ayudar a la gente con la terapia, con la psicoterapia, ¿cómo no vas a pasar tú primero por esa experiencia? Es absurdo, ¿no? Tú tienes que pasar por esa experiencia para conocer la experiencia, conocerte a ti mismo, sanar cosas que tienes que sanar y así luego puedes ayudar mejor a la otra persona. Porque si no, es como si un ciego trata de ayudar a otro ciego a cruzar un bosque que no conoce. Igual, ¿no? Aviado. Tienes que conocer el terreno. Entonces yo eso lo tenía muy claro y lo hice. Lo hice cuando estaba en la formación ya después de la universidad, en la formación en psicoterapia en aquel lugar, la Fundación Sencillo de Madrid. Pues lo hice con un compañero de allí que ya tenía experiencia, un psicólogo,
y hice una terapia personal y aquello me sirvió para, digamos, sanar un montón de cosas que yo tenía ahí, que yo tenía, como todos tenemos, un montón de cosas ahí que sanar a nivel emocional. Sanar esto, conocerme mejor a mí mismo y encontrar una paz que yo no tenía, encontrar una paz interior que yo no tenía. Y a partir de ahí, de encontrar esa paz, fue como me empecé a sentir interesado por temas orientales, ¿no? Temas orientales fui a practicar Tai Chi, esto era en Madrid, ¿no? En Madrid, en aquella época estaba yo en Madrid. Fui a clase de Tai Chi, me interesé también por el yoga, meditación, el Raja Yoga, que es el yoga mental, el yoga real, la meditación zen, en fin, fui un poco como bebiendo de diferentes fuentes orientales de ese trabajo que hacían con la mente, todavía sin creerme mucho eso, sino, bueno, esto me interesa ver qué hay aquí, ¿no? Y ya fue a partir de un tiempo que tuve una experiencia de una crisis existencial, como todos tenemos en algún momento de la vida, ¿no? Que empezamos a preguntarnos quién soy yo, a qué he venido aquí, qué sentido tiene la vida, a qué venimos todos aquí, y todo este teatro que hay aquí en la vida, ¿qué es, no? ¿Qué significa todo esto? Y entonces de ahí entré en una crisis personal, ¿no? Como empezar a preguntarme, cuestionarme todo, cuestionarme mi vida y qué era lo que tenía que hacer a partir de ese momento, si tenía que seguir con lo que estaba haciendo o cambiar. En fin, ahí estaba pues en ese momento crítico, digamos, ¿no? De cambios grandes, y a partir de esa crisis llegó un momento que es como lo que dice, por ejemplo, nuestro amigo Miguel Blanco en el programa ese, lo que dicen en la cabecera del programa, ¿no? Y a veces dicen que cuando estás en un túnel, cuando llega la más absoluta oscuridad es cuando llega la luz, ¿no? Pues algo así, ¿no? Me ocurrió a mí que cuando estaba en la más grande oscuridad de esos momentos, en los que no sabía ni quién era ni por dónde tenía que encauzar mi vida, fue cuando tuve como un despertar interno, un despertar espiritual, un cambio muy grande, y fue cuando empecé a sentir toda esa parte espiritual, ¿no? Que es muy difícil explicar con palabras porque hay que sentirlo, pero fue a sentir un amor muy grande, sentir una unión con todo, sentir que todo está unido, que no hay separación, sentir que somos en realidad seres espirituales que venimos aquí a vivir unas experiencias en la tierra, y que no solamente venimos una vez, sino que venimos muchas veces, porque en la escuela de la tierra tenemos que estudiar en varios cursos, ¿no? Es como una escuela, ¿no? Entonces por eso me di cuenta de todo eso y lo sentí tan claramente que ahí me cambió la vida totalmente, ¿no? Y la regresión me vino justo después de esa experiencia que tuve de despertar o de expansión de conciencia, como decimos en psicología transpersonal. A partir de esa experiencia, pues fue curioso porque varios amigos y amigas mías de aquel momento en Madrid empezaron a regalarme libros sobre la regresión. Y yo no había leído nada sobre eso, ¿no? Y yo decía, pero ¿y esto por qué se les ocurre ahora regalarme libros, ¿no? Pero diferentes amigos y amigas que venían de diferentes lugares, o sea, que no eran ni siquiera... O sea, que no se conocían, ellos, ¿no? Y yo aquello me sorprendió, digo, qué curioso. Tal. Bueno, empecé a leer esos libros por curiosidad, digo, a ver, ¿de qué va esto, no? Y lo leía así, no me lo creía mucho, digo, bueno, no sé esto qué tal, ¿no? Pero tanto me animaron esos amigos, de decir, oye, mira, no, anímate, que esto puede ser muy bueno para ti, incluso puedes practicar con nosotros antes de utilizarlo con tus pacientes, por si acaso ves que no funciona y tal. Entonces lo hice así, empecé a practicar con amigos y amigas, y aquello eran resultados tan buenos que daba aquello, que dije, wow, esto es una maravilla. Empecé a utilizarlo con los pacientes, igual, con los pacientes me quedé sorprendido porque, por ejemplo, recordar temas importantes de su infancia, por ejemplo, ¿no? Que antes llevaría meses o años, a veces en pocas sesiones, 2, 3 sesiones, 4, 5 sesiones, recordaban situaciones de su infancia muy importantes y recuerdos muy profundos que tenían ahí y que no los tenían en su mente consciente, estaban en el inconsciente, ¿no? Y claro, y el efecto era muy sanador, muy revelador y muy terapéutico, bueno, muy positivo en todos los sentidos. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, esto que he encontrado es un gran tesoro, esto es un filón de oro que he encontrado dentro de mi profesión y dentro del trabajo con las personas, y a partir de ahora lo tengo claro que voy a utilizarlo, ¿no? Y eso fue más o menos en el año 90, cuando empecé con la regresión. En el año 89 fue cuando tuve aquella experiencia de crisis personal, existencial y de ese despertar espiritual. Y entonces en el año 90 fue cuando empecé con el tema de la regresión, y no he parado desde entonces, o sea, desde el año 90 hasta ahora, que ya han pasado 22, 23, casi 23 años. Ha pasado tiempo.
pues sigo con la regresión y sigo teniendo experiencias de verdad muy buenas con la gente, ¿no? Porque además no solamente en la regresión te encuentras con que la persona recuerda cosas del pasado, de esta o de otras vidas, y sana cosas y conoce aspectos de sí mismo que son aspectos muy importantes para la persona, ¿no? Para conocerse y para tener más claridad sobre su vida, ¿no? No solamente eso, sino que también a veces la persona tiene experiencias que no tienen que ver con el pasado. Ahí se dan todo tipo de experiencias, desde que la persona conecta con otras dimensiones, se ven otras dimensiones, conecta además con seres más elevados que nosotros de otras dimensiones, que son estos guías espirituales que tenemos, o maestros, o ángeles también. Conecta a veces con esos seres y tiene experiencias muy bonitas y muy reveladoras. O conecta con que la persona pues se ve, por ejemplo, eso, en un estado espiritual, en una dimensión donde siente una paz y un amor enorme, y eso le llena a la persona, le cambia la vida, ¿no? Y muchísimas experiencias, es decir, la persona, he visto experiencias de todo tipo, hasta personas que han recordado haber vivido en otros planetas más avanzados. Joder. Y han recordado eso, y han recordado detalles, y han hasta hablado a veces con el lenguaje que hablaban en ese planeta, un lenguaje que, claro, hablaban, yo no conocía nada de eso, un lenguaje súper raro, no era nada lo que conocemos aquí, ¿no? Hasta hablaban ese lenguaje o se ponían a cantar porque estaban en ese momento recordando que allí estaban en grupo, en una comunidad y cantando una serie de cosas, haciendo una ceremonia, en fin, unas cosas impresionantes, ¿no? Experiencias impresionantes que la verdad es que yo agradezco el haber vivido estas experiencias y seguir viviéndolas, porque es es muy enriquecedor, porque es un viaje al interior de las personas, al inconsciente de las personas, y ahí tenemos toda la información. Es que hay hasta incluso una cosa que llama mi amigo Brian Weiss, el doctor norteamericano que ha popularizado mucho el tema de la regresión y que somos amigos. Él ha popularizado también, o ha hablado en algún momento, de una cosa que él llama regresiones arqueológicas, es decir, que se puede investigar situaciones de otras civilizaciones que ha habido aquí en la Tierra a través de la regresión, porque lo tenemos ahí todos en el inconsciente, en estratos del inconsciente que, como bien decía mi profesor Luis Sencillo, que fue mi gran profesor en la universidad y después de la universidad, él decía que en el inconsciente hay como, en la arqueología, como estratos arqueológicos, ¿no? Entonces, igual que cuando van a un yacimiento arqueológico, que hay diferentes estratos, y según cada estrato es de diferente edad, se va escarbando y se va pasando de uno a otro. Edades más antiguas, en el inconsciente igual, tenemos estratos diferentes, y según vamos bajando a niveles más profundos, son vivencias, recuerdos, experiencias de épocas más antiguas cada vez, ¿no? Sí, quiero decir a los contertulios que si quieren hacer algún tipo de pregunta, pues con pedir un poco como se decían los niños, pedir la B. Pues a mí me parece un tema súper interesante, la verdad. He leído libros de Brian Weiss, he leído el de Muchas vidas, muchos maestros. Estoy leyendo el de Lazos de Amor, y me gusta mucho. Y tengo la pregunta ¿es lo mismo regresión hipnótica e hipnosis regresiva? ¿Es lo mismo o son cosas diferentes? Es lo mismo, pero... Sí, lo mismo. Se llama se utilizan diferentes términos, pero es lo mismo. Y es verdad que sí se puede llegar porque dices que todos tenemos como de la niñez o cosas ahí ocultas que uno se niega a tocarlas o a recordarlas. Exacto. Y es verdad que se puede llegar hasta esos recuerdos que uno... Por supuesto, sí, porque todo lo tenemos guardado en el inconsciente. Es como el disco duro del ordenador, tenemos ahí guardado todo, ¿no? La información. En el inconsciente está todo eso guardado, es como nuestro disco duro. Entonces ahí, cuando indagamos en el inconsciente, sale esa información. Que puede ser que mucha de esa información efectivamente la tenemos... Como se dice a nivel técnico, se dice que está reprimido, son contenidos reprimidos en el inconsciente. Pero no reprimidos no significa la represión que hablamos cuando decimos una persona esa está muy reprimida, no nos referimos a eso, sino que uno esconde ahí, sino es como que se guarda ahí en una zona del inconsciente, lo guardamos sin darnos cuenta, en esa zona del inconsciente, para que no nos haga daño esa situación. Perdona, Luis, ¿podríamos hablar de los registros acásicos? Aquel que guarda todo lo que le ha sucedido a la humanidad y a cada uno de nosotros, claro, desde la noche de los tiempos. Exacto. Y
que está ahí y solo hace falta saber cómo llegar y abrir el archivo para ver lo que hay. Sí, son archivos acásicos, en realidad son archivos acásicos que los tenemos dentro en el inconsciente nosotros, porque en nuestro inconsciente, en la medida que vamos explorando o entrando en nuestro inconsciente, entramos en diferentes dimensiones, somos seres multidimensionales, y ahí están la puerta a los archivos acásicos nuestros y de la humanidad. Y de otras humanidades incluso también, ¿no? Hay gente que consigue ver o recibir información o tomar información incluso de otras zonas del universo, ¿no? Hasta eso, hay gente que consigue eso. Carmelo, quería preguntarle algo. Una pregunta. El cerebro humano nace con esos niveles de información ya desde que desde el inicio de la vida. Viene como estábamos hablando ahora mismo, que es como una especie de disco duro, ¿no? Que asimila un montón de información. ¿Esa información está antes de nacer? ¿O es? ¿Cómo lo podríamos definir? Porque es que si nos ponemos a nivel científico, ¿no? Un pensamiento científico es basado en hechos y pruebas, ¿no? Como estábamos definiendo antes, como mismo lo definió usted. Lo que yo quería preguntarle en sí es, ¿qué es ese tipo de información que nosotros tenemos en el subconsciente, en estratos, en capas, ¿no? Sí. ¿Cómo vendría, por decirlo de alguna manera, viene programado? ¿Eso lo tenemos por naturaleza? ¿O es simplemente que cualquier ser humano tiene unas vivencias determinadas del mismo hecho del milagro de la vida, ¿no? Y ese el milagro de la vida, de existir, de nacer, de reproducirnos, ¿sabes lo que sí. ¿Me explico? Sí, ¿Cómo definiría usted esa situación? Para mí, por ejemplo, la ciencia más oficial dice que todo depende de nuestras neuronas, ¿no? De cómo se configuran las neuronas en el cerebro. Y entonces dicen que antes de los 2 años de edad no podemos recordar porque el sistema neuronal no se ha formado todavía adecuadamente, ¿no? Esa es la versión oficial de la ciencia oficial, ¿no? Pero los que estamos en la ciencia, vamos a decirlo, más alternativa, o la nueva ciencia, lo que se llama la nueva ciencia, y hay muchos científicos, yo me considero también un científico porque investigo en esto, pero los que estamos en esta nueva ciencia decimos que el cerebro es solamente un instrumento y en realidad lo que existe es la conciencia. Somos una conciencia, ¿no? Y esa conciencia es la que en el cerebro actúa y hace que el cerebro funcione. ¿Cómo podríamos definir la conciencia? Como un método... Es que para asimilar toda esa clase de información, a mí es que me encanta. Todo este tipo de teorías y de conocimientos y de avances, todos los temas orientales, que son los más que profundizan en la mente humana desde hace mucho más tiempo que las mismas psicologías actuales y todo esto, ¿no? Pues ya muchos años. Miles de años. Ejerciéndolos, ¿no? Miles de años. Entonces, podríamos definirlo como la serie de señales que da me estaba diciendo que la conciencia es la que interactúa sobre la información. Entonces, la conciencia es como la señal que activa todos los sistemas. Sí, todos los sistemas electroquímicos que tenemos en la cabeza, porque al fin y al cabo... Para que lo entiendas, la conciencia sería como el piloto del avión, ¿no? Sí. Y el cerebro de nuestro cuerpo sería el avión. El avión. Pero la máquina. Exactamente, pero el que maneja el avión, el activador, es la conciencia, ¿no? Sería como el activador, por nuestra conciencia también se puede decir que es nuestra alma o nuestro espíritu. Que ahí es donde quería yo llegar. Que si esa conciencia sería, pues, a nivel energético, ¿no? De una energía que, claro, empezamos a profundizar en preguntas y nos vamos siempre al mismo lado. ¿De dónde viene esa energía? ¿De dónde viene ese alma? Ese conocimiento tiene que venir de algún lado por profundizar en el tema, ¿no? Sí, porque o es creíble porque tenemos una experimentación de lo que es la diferencia de interactuar a decir que eso lo he vivido yo o eso lo he tenido yo.
¿sabes a dónde quiero llegar de la pregunta? Que es un poquito complicada, ¿no? Pero es muy es como una pregunta existencial, ¿no? Por eso, es muy sencilla la respuesta, porque es lo que yo decía antes. Tenemos que tener en cuenta que somos seres espirituales. En realidad, nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. No somos seres humanos queriendo tener algo espiritual. Sino somos seres espirituales el que comanda todo. Seres espirituales que hemos venido aquí. Además, seres espirituales con mucho conocimiento y con un potencial enorme, una sabiduría enorme, que hemos venido aquí a la Tierra a vivir esta experiencia que está en la tercera dimensión y que es el nivel más bajo en la evolución del ser humano. Entonces, por eso hay muchas cosas que no entendemos ahora, porque estamos en el nivel más bajo de la evolución. Pero a medida que vayamos subiendo a cuarta, a quinta dimensión, ya ahí tendremos muchísimo más conocimiento. Y una parte importante de ese conocimiento es que tenemos que entender que somos seres espirituales que venimos aquí a la Tierra a vivir una experiencia y a pasar por esta experiencia de no recordar un montón de cosas, de no recordar en realidad quiénes somos y a qué hemos venido aquí. Si trabajamos un poco con este trabajo interno, por ejemplo con la regresión, con meditación y con otras técnicas de trabajo interno, conseguimos saber al menos una buena parte de quiénes somos, para qué hemos venido aquí, qué misión cada uno tendremos una misión aquí, una tarea que realizar aquí en esta vida, aparte de un aprendizaje. Entonces eso es importante también conocerlo, ¿no? Y eso es una clave importantísima que hoy en día muchos científicos están descubriendo y hablando ya de la conciencia, de que en realidad el cerebro no es lo más importante, como piensan algunos, ni la base de todo. El cerebro es solamente una máquina que utiliza nuestra conciencia. Es más, ahora mismo muchos científicos han descubierto que el corazón tiene una capacidad a nivel electromagnético y a nivel de fuerza electromagnética muchísimo más grande que el cerebro, con lo cual el corazón tiene mucha más sabiduría que el cerebro. Eso es lo que están diciendo los sabios de Oriente, por ejemplo, lo han dicho toda la vida. Han dicho que el centro psicológico está aquí en nuestro corazón. Ahí tenemos la conexión con nuestro ser interno, con nuestro ser real, con la esencia que todos somos, que somos ese ser espiritual, ¿no? Y esto es lo que tenemos que entender. El otro día estuve viendo, que no recuerdo ahora el nombre, pero os lo puedo pasar, una entrevista que le hicieron a un neurocirujano de Estados Unidos, que fue impresionante, porque claro, era el típico neurocirujano y decía, está todo en el cerebro y punto, ¿no? Pero resulta que él tuvo una enfermedad en el cerebro. He leído el libro, ¿no? He leído el libro. Sí, no recuerdo cómo se llama este neurocirujano, pero si a alguien le interesa, le puedo dar la información. Lo tengo ahí en favoritos puesto en mi ordenador. Y este hombre tuvo una experiencia y vi el otro día una entrevista que le hacían buenísima, pero buenísima, en la que él decía, claro, yo pensaba que todo estaba en el cerebro, pero me he dado cuenta que justamente toda esa parte del cerebro... Ajá. No sé si es este. Sí, ¿sí? ¿Puede ser este? ¿Cómo se llama? Bueno, no sé. Bueno. Pues entonces es impresionante lo que dice este hombre, porque dice, claro, me di cuenta que justamente después viendo mi historial, porque estuvo al borde de la muerte, ¿no? En coma. Dice, viendo luego mi historial clínico, después ya de salir de todo esto, me di cuenta que justamente las zonas del cerebro que estaban dañadas, no pude haber visto con esas zonas, haber captado lo que sentí, lo que experimenté durante el coma. Que se experimentó, se vio en otra dimensión y se vio... Perdona Luis, se llama Eben Alexander. Exacto. Y el libro que escribió es La prueba del cielo. Exacto. Está muy interesante. Muy interesante. Lo pueden buscar en YouTube, porque hay una entrevista muy bonita, también subtitulada en español, que le hace una periodista. Y me encantó, o sea, que cómo él cuenta la experiencia desde el punto de vista de ese gran neurocirujano que es él y un gran científico, de darse cuenta de que de pronto todo lo que él pensaba que era en el cerebro, que no, y él mismo dice, no, es que me di cuenta que en realidad hay una conciencia, somos una conciencia que es la que está manejando el cerebro. Efectivamente. Porque mi cerebro... Perdona Luis, la parte final del libro, él intenta contestar... las preguntas que tiene él, las incógnitas que tiene, las intenta contestar razonándolas con los conocimientos científicos que él tiene.
y no daba bio. Era imposible. Era imposible. Con los conocimientos que él, como un neurocirujano de prestigio, tenía, dar respuesta a esas cuestiones, porque no había forma de encasillarlas en ninguno de los conocimientos que él tenía. Exacto, él tuvo una experiencia cercana a la muerte en esa enfermedad que tuvo, una enfermedad grave que le llevó casi a la muerte, ¿no? Y que milagrosamente, porque los compañeros médicos le dijeron que no creían que tenía esperanza de vivir, ¿no? Porque estaba en un coma y estaba ahí prácticamente muerto. 8 días en coma por un tipo de hepatitis. Exacto. No, encefalitis, perdón. Y quedó sin secuelas. Cuando pasadas las 24 o 48 horas ya las secuelas son irreversibles. Sí. Pues 8 días en coma. Exacto. Y fue por eso, ¿por qué? Porque su conciencia o su espíritu decidió pasar por esa experiencia, regresar y poder contar la experiencia y ayudar a la gente a entender esto, ¿no? Y esto, pues a muchos nos ha pasado. A mí me ha pasado teniendo otra experiencia, darme cuenta también de que esto de que no era como pensábamos desde el punto de vista científico, sino que va más allá de los parámetros de la ciencia limitada que manejamos hoy o que manejan hoy muchos científicos, y que va más allá. Y entonces a mí me ocurrió igual, ¿no? No tuve una experiencia cercana a la muerte, pero tuve una experiencia muy fuerte a nivel interno, que yo pensaba también que me moría a nivel psicológico, no a nivel físico, ¿no? Fue como una muerte psicológica, pero luego tienes ese renacimiento y empiezas a comprender todo y a darte cuenta cómo funciona realmente todo esto, ¿no? Ahora que nombro esto, quisiera contaros una experiencia que tuve, además lo que son las coincidencias, porque no existe la casualidad, sino las coincidencias y las sincronicidades. Hoy es día 29 de junio, pues hoy mismo hace un año que murió mi padre. Mi padre vivía en la península y justamente el año pasado, tal día como hoy, me llaman por teléfono por la mañana y me dicen, uno de mis hermanos me dice que ha fallecido mi padre de forma inesperada, porque él había tenido un trombo cerebral, pero se estaba recuperando, estaba bien, y de pronto por la mañana se levantó de la cama, se cayó al suelo y luego resulta que había tenido un derrame cerebral y cuando lo llevan al hospital murió, ¿no? Enseguida, ¿no? Me llaman y me dicen, mira, que ha pasado esto, que tu padre se está muriendo, está en el hospital y que se muere y que nada, que bueno, pues yo enseguida me puse a buscar un avión. Llamé incluso a la agencia de viajes de una amiga mía que trabaja allí y me dijo, mira Luis, es que ahora con el tema de las vacaciones es que no hay ni un billete libre. Digo, pero bueno, podré hablar con la compañía para que me dejen entrar en un huequito, aunque sea en la cabina del piloto o algo, ¿no? En estos casos se hace así, ¿no? Dice, no sé, lo veo difícil porque eso ya lo han cambiado mucho con el tema de la seguridad y tal, pero bueno, puedes intentar, ¿no? Y entonces yo buscando también por internet a ver si encontraba algún billete, no encontraba. Me fui al aeropuerto a ver si las compañías me dejaban y ninguna compañía me dejaban, explicándoles la situación en la que estaba. Me decían, no, mire, es que eso antes se hacía, pero es que ahora ya lo tenemos súper prohibido por el tema de la seguridad y tal. Y digo, entonces, ¿yo qué hago? Se ha muerto mi padre, no puedo ir no puedo coger un barco, no llego con un barco. Bueno, pues no pude ir, ¿no? Y curiosamente ese mismo día tenía que dar una conferencia aquí en Santa Cruz sobre el tema, hablaba sobre el tema esto, ¿no? De los cambios del planeta, de la regresión, de la muerte, la reencarnación. Precisamente tenía que hablar sobre esto, ¿no? En una conferencia, ¿no? Y entonces yo estaba, claro, impactado por lo de la muerte repentina de mi padre, no sabía qué hacer, si dar la conferencia o no, ¿no? Entonces me relajé en casa y sentí, bueno, a ver qué hago. ¿Doy la conferencia o no doy la conferencia? ¿Estoy para dar la conferencia o no estoy para dar la conferencia? Y hubo algo dentro de mí que me dijo, sí, tienes que dar la conferencia. Porque la gente tiene que darse cuenta de que la muerte no es algo terrible, de que la muerte es algo natural y que vamos a otro estado diferente, a otro lugar diferente, y que entonces tu padre está bien, tú ya sabes que tu padre está bien, que ya está en el tránsito al otro lado, y que tú vas a ir a dar la conferencia para ayudar a la gente y para que la gente se dé cuenta de que aunque recibamos una noticia tan impactante como esta y tan dolorosa, se puede dar una conferencia y se puede estar bien, ¿no? Y bueno, yo llegaba con el dolor emocional, evidentemente, con esto de mi padre, pero luego di la conferencia, expliqué allí al público lo que pasaba, la gente se quedó sorprendida y me dijeron que, bueno, todo el mundo muy cariñoso, me transmitieron mucho cariño enseguida, ¿no?
los asistentes a la conferencia, que estaba llena la sala. Un segundito, ahora te dejo, pero ya termino. Y entonces me di cuenta que eso es lo que mi padre también quería en ese momento, que yo diera la conferencia y que yo siguiera ayudando a la gente, que era más importante que ir allí al entierro y todo esto, que es un tema social en realidad, ¿no? Efectivamente. Un tema social, ¿no? Que, a todo esto mi familia de allí, como está toda mi familia allí, todo el mundo diciendo, pero ¿cómo es posible que no hayas podido venir y tal? ¿Y qué quieres que haga? No hay avión. No hay avión. Entonces, ni al día siguiente había... O sea, caía en fin de semana, porque igual que hoy caía en sábado, caía en viernes. Todo el fin de semana estaban los billetes de avión, pues claro, era el comienzo de las vacaciones para mucha gente. Estaba el tema del avión, todos los billetes copados. Luego ya pude ir una semana más tarde, cuando ya hicieron una misa por mi padre, y así encontré el billete, ¿no? Pero bueno, aquello fue una experiencia muy, muy grande, y que me di cuenta que en realidad eso, aunque nos duela cuando una persona se va, como nuestro amigo Pedro, que se fue también de repente, que era nuestro gran amigo aquí de la radio. Curiosamente hoy es el día de San Pedro también, o sea, otra coincidencia, ¿no? Pero cuando me llamó José Antonio para venir hoy al programa, me di cuenta y dije, mira, el día 29, hace un año de lo de mi padre, qué curioso, ¿no? Y lo que yo quería preguntarle, usted, don Luis, esto lo que contó ahora lo escribió en el Facebook en su momento. Sí. Porque es que ahora mismo usted Sí, diciendo lo conté. eso, yo lo leí. Ya lo conté. Sí. Ahora que usted lo contó, digo, es que yo le leí eso, que se Sí. había muerto su padre, Exacto. que iba a dar la conferencia. Exacto, lo conté verdad. según me salió del corazón, Lo leí y entonces hace un año, sí. hubo mucha gente que le ayudó mucho esas frases que yo puse Sí. contando esta experiencia, Yo me ¿no? acuerdo que me quedé con el Y mucha gente luego sentimiento de... me contestó diciendo que les había ayudado mucho lo que les había contado de esa experiencia que tuve con la muerte de mi padre, y que no pude ir, todo esto, ¿no? Y que a mucha gente le dio fuerza, le dio como más valor, más valentía, más fuerza y más claridad sobre que en realidad cuando se nos muere alguien no se acaba el mundo, sino que sabemos que él está bien, o sea, que esa persona está bien porque pasa a otro lado, y que tú, aunque tengas ese dolor lo vas a superar en un tiempo, porque eso se supera en un tiempo. Realmente se dice que una vez la persona muere, el alma sale del cuerpo. Exacto. Y ya no está allí en aquel Exacto, cuerpo. no está está al lado nuestro, está con las personas que quiere, con seres queridos. Exacto. De hecho, después, unos meses después, haciendo una regresión a una persona que venía de un país de Centro Europa, que me pidió que le hiciera una regresión, pues unos meses después, esta persona, además no conocía ni a mi familia, ni a mi padre, ni a nadie, porque es una persona que vino, nos conocíamos, y a través de teléfono y Facebook y tal, y vino, y entonces le hice una regresión. Una persona muy sensitiva, y entonces en esa regresión que le hice a la persona empezó a recordar de esta vida y de vidas pasadas, ¿no? Pero a un nivel muy profundo. Y llegó un momento que esta persona perdió la conciencia, sin yo inducirla, sino que fue sola esta persona, y al perder la conciencia, ahí se dio un cambio energético enorme, y empezaron unos seres a hablar conmigo. El primer ser que habló conmigo fue mi padre, que ya había fallecido. Y eso fue varios meses después. Eso fue junio, cuando murió, 29 de junio, cuando murió mi padre. Esto fue en noviembre del año pasado. O sea, pasados unos cuantos meses, me habló mi padre conmigo a través de esa persona, que como digo, esa persona ni conocía a mi padre, vamos, nada. Y me habló en unos términos que yo sabía que era mi padre, porque me estaba hablando cosas que eran cosas de él y mías, y que las conocíamos él y yo, ¿no? Muy personales. Exacto, y me habló y me dijo, mira, yo estoy bien, me he liberado de las cosas que me tenían ahí un poco bloqueado ahí en mi vida, me he liberado porque él es verdad que era muy buena persona, pero tenía ahí unos bloqueos a nivel emocional, que no era expresivo a nivel con los demás, que le costaba mucho expresar el cariño, entonces ahí estaba muy bloqueado él, ¿no? Por la educación que había tenido, no se había hecho terapia, eso, la mala suerte que no se hizo terapia, ¿no? Pero él dice, ahora ya me he liberado de todo eso. Hijo, me decía, me he liberado de todo eso aquí, en donde estoy, en esta dimensión, me he liberado de todo esto, y dice, y sigue por el camino que vas, dice, perdóname que no te supe entender en algunas cosas, porque él, claro, como yo hacía psicología y hacía estas cosas raras, pues él decía que, bueno, era el hijo raro, ¿no? Yo era el hijo raro, ¿no? Y no me entendía, y había veces que él como que discutía conmigo, ¿no? Esas cosas y tal cual. Bueno, pues ya él me entendía, porque estaba en el otro lado, tiene la claridad, tenemos la claridad de ver muchas cosas que aquí no vemos. Es que se dice que en el más allá todo es luz, amor, Exacto. que ella se deja atrás el odio, rencores, Exacto. todo lo que hayas tenido en... Y todo lo que es la limitación de nuestra mente aquí humana, ahí trascendemos esa limitación y empezamos a ver todo con claridad. Como que empezamos a ver todo el panorama
Y entonces mi padre me dijo claramente esto, me dijo, sigue el camino que llevas, no sigas mi camino, me dijo él. Digo, no, tranquilo, que ya aprendí que ese camino no tengo que seguirlo. Dice, yo me he liberado de todas esas cosas que me bloqueaban, que me limitaban, sigue este camino y perdóname y perdónate a ti mismo, me dijo también, y por las cosas que hemos tenido tú y yo y tal. Dice, y sigue adelante y guíate por el corazón, por el amor. Digo, sí, eso es lo que yo intento. Y después, perdona, y después de él me hablaron 2 seres más, que eran seres de alto nivel espiritual, que eran guías, digamos. Guías, en este caso eran unos guías angélicos, y me hablaron 2, primero uno y luego el otro. A uno de ellos ya le conocía yo, de otras experiencias que había tenido, y me hablaron y me contaron cosas muy concretas también de mí, de mi vida, de mi misión, de cosas importantes que yo tenía que vivir, etcétera, ¿no? Te he cortado. Eso a través de hacérselo a esa persona que no... Sí. Sí. ¿Y cómo podía ser que se...? Porque a mí me ocurre eso, me ha ocurrido y me ocurre todavía, me sigue ocurriendo en muchas ocasiones, bueno, en algunas ocasiones, que cuando quieren comunicarme algo, estos seres elevados de otra dimensión, seres de luz, que son evidentemente, pues, o guías, como se quieran llamar, aprovechan que esa persona es receptiva o que es un canal, digamos, es un buen canal, aprovechan y me hablan. Lo mismo le ha ocurrido a Brian Weiss, que él lo cuenta en sus libros, ¿no? Que le hablan dice los maestros, ¿no? Los maestros le hablan. A mí me ha ocurrido exactamente igual, que cuando estuvimos hablando en una ocasión, el doctor Brian Weiss y yo, una vez que nos encontramos, estuvimos cenando juntos y yo le contaba las experiencias y me decía, Luis, son las mismas experiencias. Dice, yo en Miami y tú en Tenerife, pero son las mismas experiencias. Digo, yo te animo a seguir por ese camino porque coincidimos en las mismas experiencias. Digo, es verdad, porque yo al leer tus libros me sorprendí de que estaba viendo que una persona, otro profesional, estaba teniendo experiencias iguales a las mías. Bueno, él es más viejo que yo, con lo cual él había tenido experiencias y yo vine después y encontré experiencias similares a las de él, antes de leer sus libros, curiosamente. Cuando ya leí sus libros dije, ¿esto qué es, no? Coincidía totalmente, ¿no? Las experiencias que él tenía con las mías. Por eso yo estoy muy de acuerdo con todo lo que él dice. Coincidimos mucho él y yo. Y a mí me ocurre esto también, y me sigue ocurriendo, de que hay seres, guías o maestros que me hablan a través de las personas cuando están en regresión para darnos información sobre la persona esta, para ayudar a esta persona, y también a veces información para mí, para ayudarme en algo, para entender algo, para mejorar algo de mi profesión, de mi trabajo, de mi investigación o de mi vida personal o de cualquier otra cosa. Y suelen ser personas que son que tienen esa capacidad que usted dijo Sí, de tener un buen canal. Sí. Porque yo soy de la que pienso, a mí no me pueden hacer eso, porque yo es que ni me relajo ni me pueden llegar a hacer. Siempre he tenido curiosidad por... No digas eso, Cande, porque puede ser, eso es la percepción que tú tienes, pero hay gente... Ser, ¿no? Gente que se sorprende porque hay gente que me vienen diciendo, mira, yo vengo a probar con la regresión, pero yo no creo que me relaje, no tal, yo creo que mi mente la tengo muy cerrada y tal, y resulta que luego le hago la relajación a la persona y tiene una experiencia maravillosa y luego me dice la persona, no, en mi vida pensé que me podía relajar así, dice, en mi vida pensé que me podía relajar así y tener esta experiencia, digo, ¿ves? Porque en realidad es más fácil de lo que... Una cosa, la regresión... ¿Tiene que ser siempre terapéutica o no. Se puede hacer una regresión para un hecho en concreto? Claro. Como tú hablaste antes de la regresión arqueológica. Arqueológica, o sea, como forma de investigación arqueológica, como forma de investigación personal, de exploración e investigación personal para conocer aspectos de uno mismo, una forma de autoconocimiento. Ajá. O como forma de investigar un tema concreto. Por ejemplo, personas que han tenido una experiencia con naves extraterrestres o con seres extraterrestres. Ajá. Que no recuerdan una parte de lo que ha sucedido. Hay un tiempo ahí nulo, un tiempo ciego, digamos, un tiempo que no recuerdan, ¿no? Y eso me ha ocurrido con varias personas que han venido, hemos trabajado con la regresión y han recordado lo que les había ocurrido en ese tiempo que no sabían que había ocurrido, ¿no? Eso se queda grabado en el inconsciente, con lo cual al entrar ahí, en el registro la persona recuerda, y no solamente recuerda, sino que revive esa experiencia. Y me ocurrió con nuestro amigo Francisco Paco Padrón, que él hizo una regresión conmigo y recordó una parte también de no solamente la vida anterior, sino el encuentro dentro de la nave, cuando le subieron y todo eso, sí.
y lo que le hicieron ahí en ese momento, lo que le ayudaron a nivel energético, una serie de cosas que le hicieron en la nave. Eso no lo recordaba él y lo recordó con la regresión que hizo conmigo hace el año 93, creo que fue, cuando yo le hice la regresión a él. Y con otras muchas personas que han venido también. Entonces, también, de verdad, personas que hayan tenido experiencias con seres de otras dimensiones, sean extraterrestres, sean seres espirituales, sea lo que sea. Esas personas, de verdad, si quieren clarificar su experiencia, conocer más sobre esa experiencia y entender por qué y para qué han tenido esa experiencia, vengan a una regresión, vayan a una regresión, porque se clarifica, se entiende mucho mejor la experiencia, ¿no? Se recuerda. ¿Tú tienes consulta, Luis? Sí, sí. Si no te importa comentarlo aquí, ¿cómo se pueden poner en contacto? Sí, en contacto contigo? Conmigo se pueden poner de una forma muy sencilla. La forma más sencilla, un teléfono fijo que me pueden llamar, y ahí, si no estoy, hay un mensaje que pueden, o sea, un contestador que pueden dejar un mensaje. Hasta incluso sale mi número de teléfono móvil por si acaso alguien quiere llamarme el móvil. Entonces el número fijo, que es de aquí de Tenerife, es 922 29 0359, voy a repetirlo, 922 29 0359, y si no tienen ahí donde apuntar, pues sencillamente con que me miran en Google regresiones Tenerife, aparecemos dos personas en primer lugar, Sandra, que es una psicóloga de aquí, y yo, ¿no? Somos los que, según me han dicho, yo no lo he probado mucho eso, pero gente me ha dicho, te he encontrado en Google, y en cuanto he puesto Google salen dos personas en primer lugar aquí, sales tú y sale esta otra psicóloga, digo, ¿vale? Mira, una cosa, hemos hablado hasta ahora de regresiones. Tenemos la hermana pequeña, las progresiones, quizás son poco conocidas porque, como hablábamos antes fuera de antena. Muchas veces los datos son imposibles de corroborar, de ver si son ciertos o no. Claro. ¿Qué nos puedes explicar de...? Sí, pues el tema de la progresión, también he tenido experiencias con la progresión. La progresión es lo contrario, es ir hacia adelante en el tiempo. Y a algunas personas sí se les permite tener esa percepción de hacia adelante en el tiempo, ¿no? Del avance que va... No todas las personas, porque claro, hay gente que dice, no, yo quisiera saber qué va a ocurrir dentro de un año en mi vida, ¿no? Y claro, y eso generalmente, a no ser que sea una experiencia que tu inconsciente o tu ser interno, esa parte del inconsciente más profunda y más sabia que tenemos, que tu ser interno y tus guías espirituales entiendan que eso es bueno para tu evolución en este momento, entonces sí te dejan tener una experiencia de ver algo del futuro. Pero si no vas a ver algo del futuro, o vas a ver solamente una mínima parte, o vas a ver algo que quizá no tenga mucha relevancia, o que tenga quizá relevancia pero de otro tema diferente. O sea que depende un poco de lo que sea bueno para ti, para tu evolución, ¿no? Entonces yo he encontrado con personas que sí les han dejado ver cosas de su futuro, y que luego incluso me han llamado y me han dicho, oye Luis, que eso que vi, que efectivamente se ha dado, eso que vi se ha dado, ¿no? Sí, pero se da más... Y de hecho... perdón. Sí, de hecho, el doctor Brian Weiss ha escrito un libro sobre el tema de la progresión, que no recuerdo ahora el título, uno de los últimos libros que escribió. Él ha hecho también experiencias con la progresión y ha visto incluso como algunas personas podían ver en el futuro, dentro de como de 200 años, cómo estaba el planeta, y decía que estaba muy cambiado. Una civilización mucho más avanzada teníamos ya dentro de 200 años, ¿no? En el planeta. Según lo que eso me parece a mí que no lo vamos a ver. Por lo menos lo que estamos bueno, aquí. en la siguiente vida. En la siguiente vida, sí, seguro. Pero los que estamos aquí con la conciencia que tenemos, ¿no? Don Luis, quería hacerle una pregunta. ¿Qué relación tiene, podría tener algún tipo de relación un viaje astral con las regresiones o con las progresiones? Vale, el viaje astral es algo que es algo natural que todos tenemos cuando dormimos por la noche. Lo que ocurre es que no recordamos luego, ¿no? Hay veces que sí recordamos algo de que hemos estado en otro sitio, que hemos estado volando por ahí. Hay veces esos sueños de volar o de verte en otro sitio y verlo muy claramente de una forma muy vívida. Pues esos sueños son sueños en los que se da un viaje astral. En realidad es algo natural, como digo, es que sale nuestra conciencia y una parte de energía sale de nuestro cuerpo y entra en otras dimensiones o va a otras dimensiones donde allí tenemos esa experiencia, ¿no? Entonces hay personas que consiguen tener también ese viaje astral o esa experiencia astral de fuera del cuerpo y ser conscientes de lo que ocurre sin estar dormidos, sin estar despiertos, en estado de vigilia. Pero eso pues todavía hay poca gente que lo consigue, ¿no?
Hay gente que sí que lo consigue. Incluso en la regresión hay veces que la persona hace un viaje astral porque sale de su cuerpo en la regresión y se va a otra dimensión. Y eso es un viaje astral también. O sea que en sí, cuando uno duerme, casi todo, por ejemplo, hay gente que no se acuerda de nada de noche, duerme, se levanta por la mañana y dice, no he soñado, a lo mejor ha soñado, pero no, como decirlo de alguna manera, no lo ha grabado en su conciencia, ¿no? Sí. Y hay otras personas, por ejemplo, en el caso mío, le voy a decir particularmente, que yo sueño por las noches y yo me acuerdo de todos los detalles, de todas las cosas. Parece que lo estoy viviendo real, una cosa, y además cambia el sueño varias veces, pues esas varias veces pasas un apuro o pasas un tema determinado y parece que y entonces yo tengo la manía, una obsesión que yo tengo es que cada vez que me levanto por la mañana y me acuerdo de todos los detalles, me voy a internet, intento buscarle la traducción en varias páginas que hay del sistema de sueños, ¿no? Sí. Y muchas de las cosas que me dice me suelen suceder. No es en todas, al 100%. Yeah. Entonces he cogido como una media obsesión. Aparte de tener una experiencia particular de un golpe en la cabeza que me di hace más de 22 años, estaba con unos compañeros y tuve un accidente, me di un golpe y yo me vi, que yo no sabía lo que era un viaje astral ni mucho menos, me vi en la serie de parámetros que define un viaje astral, que es un túnel blanco, seres queridos. Y cuando llegué allí me asusté tanto que le decía, no, yo no quiero estar aquí. Y me dijo uno de mis seres queridos, no te preocupes, que no te ha llegado tu hora. Y regresé inmediatamente. Tuve como 7 minutos inconsciente en el suelo. Y estaba boca abajo, veía a mis compañeros. Como decir de alguna forma, me veía exteriormente, me veía mi cuerpo y a los compañeros de al lado y todo. Vale. Entonces, a partir de ese momento, yo he notado que una serie de circunstancias, de cosas que me han pasado en la vida, siempre relacionadas. Y una de las cosas es esa, es acordarme de la mayoría de los sueños. Incluso he notado una cosa, que cuando una persona se alimenta demasiado de noche, tengo la provocación de tener esa serie de sueños y acordarme de todos los detalles, incluso de decir, de estar en Londres, en Glasgow, en una casa con un número, ir a Google Earth, buscar ese número, buscar esa casa y existir. Y me he quedado con los pelos de punta, como estoy ahora, por ejemplo. Qué bueno. Y entonces quería preguntar en sí que la relación de eso, porque eso, si estamos definiendo que el viaje astral es comandado por la conciencia, ¿no? Por alguien o alguien que programa esa conciencia o que te ayuda a saber de ti anteriormente en caso de regresión o posteriormente en caso de progresión, ¿qué relación exacta tendría una cosa con la otra, ¿no? Porque ahora mismo estábamos hablando, me estaba poniendo los pelos de punta, de todas las casualidades, ¿no? Más de casualidades, causalidades, porque son causas, ¿no? Exacto. Que tal día pasó esto, conoció eso, la historia de su padre, y yo siempre he tenido la idea esa de que la mayoría de los sucesos, de las causas de la vida, tienen por efecto otras ya, como por decirlo de alguna forma, reprogramadas, que tú tienes, hagas o no lo hagas, vas a acabar ahí. Si vas por el camino corto o por el camino largo, vas a acabar ahí. Estás ahí hablando de diferentes temas ya. Sí. Porque estás hablando ya de temas del destino y todo eso. Sí, el programa de vida que traemos, pero claro, ahí ya son diferentes temas. Sí. Hablabas de viajes astrales, que efectivamente se producen y que todos lo vivimos, es algo natural. Y luego esa experiencia que tú tuviste sería más que viaje astral, aunque tiene también una parte de viaje astral, es una experiencia cercana a la muerte, que es el túnel, entrar a la luz, de los seres queridos. Sí, es muy diferente. Es una ECM, una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Es muy diferente a la de soñar por las noches, porque la de soñar por las noches llegas a un momento que parece que es real, pero te das cuenta. La otra no, la otra era como que yo llegué en un momento determinado que lo que vi delante era un sitio armónico, un sitio de mucha luz, una luz especial, una armonía en el entorno que te daba tendencia a quedarte allí. Exacto. Pero cuando vi a mis seres queridos, que yo sabía que estaban fallecidos, ya me asusté. Y yo le decía, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí. Carmelo, vamos a
antes de irnos a la publicidad, porque Sí. hay que hacer un descansito, vamos a mandar un saludo afectuoso a los amigos de Anaga que han compartido y han dicho que estarían pendientes al programa a través de Justin Televisión. También a Canatel Canarias en Gran Canaria. También mandarles un saludo a Marion Goodman, también mandarle un fuerte saludo. También mandamos un afectuoso saludo, como no, para los llanos de La Palma. También decirles que me dicen por aquí, doña Isabel nos dice, muy interesante el programa, les felicito, como siempre, desde Málaga. A todos, pues darle las Muy gracias. bien. Gracias a esta amiga malagueña. Sí, pues vamos a irnos un momentito a publicidad y después continuamos. Ok. Y Carmelo, seguimos con los sueños. Venga. Queridos radio oyentes, estamos otra vez de vuelta. Tenemos a Luis Sánchez y el tema que estamos tratando de hoy, progresiones, regresiones, y en esta segunda parte, después de haber ya tocado todos los palos, vamos a hablar sobre... ¿Me perdona un momento, Sí, señor Alemán? Sí, don Hay que Tomás. mandarle un saludito a nuestro buen amigo Brian, que está por allá por las Islas Británicas, por la Gran Bretaña. La Gran Bretaña. Sí, porque puso algo en el Facebook sobre el programa y por si acaso no esté viendo o oyendo, pues sabe que lo estamos saludando, que lo echamos de menos aquí. Yo lo he hecho bastante de menos. Oh yeah, oh yeah. Bien, esta segunda parte, Luis, vamos a hablar de los cambios que se están produciendo tanto a nivel personal como a nivel de comunidad. El planeta. Sí, es un tema muy interesante que también yo me encuentro en el trabajo que yo hago con muchas personas que están ahora experimentando muchos cambios a nivel interno, ¿no? Y por eso creo que es interesante que hablemos esto ahora en el programa, porque mucha gente está experimentando cambios, pero están experimentando una serie de síntomas y manifestaciones, incluso físicas y emocionales, y mentales también. Y entonces hay mucha gente que se va corriendo a urgencias o se va al médico pensando que es una enfermedad, y en muchos casos no es una enfermedad. Son cambios que estamos teniendo muy fuertes y que hay una serie de síntomas que se pueden ver en internet. Hay mucha información en internet sobre los síntomas que ahora estamos experimentando. Pero estos síntomas son debido a que nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra parte emocional están cambiando, están evolucionando de una forma muy rápida. Y ¿por qué estamos evolucionando? Porque está viniendo una energía muy potente del centro de la galaxia aquí al sistema solar, y a través de nuestro Sol está ingresando ahora en la Tierra también, en todos los planetas del sistema solar, pero en nuestro planeta, en la Tierra, está ingresando esa energía, que lo dicen los científicos, no es una teoría, es algo comprobado por los científicos, que dicen como efectivamente han fotografiado una energía de un color como rosado, violeta, violáceo rosado, que surgió del centro de la galaxia y que se está acercando, que viene hacia acá y nos está llegando. Es una energía que algunos dicen que tiene que ver con una energía, no recuerdo ahora cómo le llaman, es una energía... Bueno, no recuerdo. De todas maneras, en internet hay mucha información sobre esto, ¿no? Es una energía que le llaman los científicos de una forma determinada. Pero internet hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado porque que hay yo patiné muchos antes. bulos. Yo patiné antes. Sí. Pero bueno, en definitiva es una energía de alta vibración. Sí, dicen los científicos rayos gamma. Son rayos gamma, ¿no? Pero esos rayos gamma son es una energía de alta vibración, de una frecuencia vibratoria muy alta, ¿no? Eso es lo que está llegando ahora a la Tierra a través de nuestro Sol. Por eso el Sol, nuestro Sol está teniendo esos tormentas y llamaradas y erupciones solares, etcétera, ¿no? Está teniendo el Sol
esa actividad tan grande que dicen los científicos que se está dando a unos niveles como nunca antes se ha dado, ¿no? Y que esperan incluso que llegue a unos niveles aún más altos. De hecho, con José Antonio veníamos hablando hacia el programa sobre ese tema, que podemos comentar algo después sobre eso también, de un investigador que ha visto, están investigando con visión remota y ha visto una serie de cosas relacionadas con el Sol también. Pero bueno, vamos a centrarnos primero en esto. ¿Cómo eso nos afecta? Pues todo el plasma solar que viene a la Tierra, que es esa energía potente que viene a la Tierra, y eso ocurre, además, si se dan cuenta o si nos damos cuenta, cuando hay, yo lo tengo comprobado, cuando hay personas que me dicen, oye, me siento muy revuelto, Luis, ¿qué me puede pasar? Gente que me conocen y que me llaman, ¿no? ¿Qué me puede pasar? Y yo también estoy experimentando esos días como que estoy revuelto a nivel físico o a nivel emocional. Miro en internet y efectivamente coinciden que en esos días hay una tormenta solar que está llegando el efecto a la Tierra, ¿no? Entonces, esos son los síntomas que estamos teniendo de sentirnos revueltos, sentir, incluso hay gente que se siente mareada, sentir unos cambios emocionales muy grandes, de sentir muy triste de pronto, luego muy alegre. De sentir también, por ejemplo, mucho cansancio. Gente que dice, Luis, llevo unos días que no tengo nada más ganas de dormir, estoy cansado y no sé, porque tampoco he hecho nada para estar cansado, ¿no? Entonces ese es un cansancio extremo, ganas de dormir, mareos, incluso hay gente que tiene vómitos, gente que tiene diarreas, gente que tiene dolores de cabeza, gente que tiene dolores de espalda, en fin, hay montones de síntomas diferentes, ¿no? Y a nivel emocional y a nivel mental también, confusión mental, emociones también de sentirse uno depresivo, la persona depresiva y no sabe por qué, no tiene ninguna razón aparente. ¿Eso qué ocurre? Pues que esta gran energía potente que está viniendo a nosotros, lo que está produciendo en nosotros es todo ese tipo de cambios y por lo tanto ese tipo de síntomas. No hay que asustarse, no hay que irse corriendo al médico, a no ser que tú veas que efectivamente hay algo que está pasando y que el médico tiene que ayudarte, pues sí, claro. Pero hay gente que está yendo al médico y le dan enseguida medicamentos, porque los médicos, la mayoría, no conocen esto, le dan enseguida un medicamento, y medicamentos fuertes, bueno, un relajante, un tranquilizante, un antidepresivo. Y eso no es bueno, porque estás bloqueando este proceso de cambio que estás teniendo a nivel físico y a nivel mental y a nivel emocional. ¿Por qué? Porque al llegar esa energía tan potente, nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra parte emocional, cuerpo, mente y emoción, tienen que asimilar esa energía y tienen que absorber esa energía y recolocarla, ¿no? Y además también nos está ayudando esa energía a limpiar todo lo que tenemos de memorias, incluso en las células del pasado, que ya no necesitamos, que son memorias, vamos a decir, pesadas, densas, hasta memorias antiguas que nos han causado traumas, malestar, problemas físicos. Todo eso es como que se está limpiando, se está purificando, ¿no? Entonces por eso es bueno dejarse llevar, no preocuparse, dejarse llevar, mirar incluso en internet los síntomas que hay para que te des cuenta de que eso le está pasando a mucha gente y ser capaz de diferenciar de un tema médico, porque si enseguida te vas al médico sin entender que puede ser otra cosa, pues el médico te va a mandar medicamentos fuertes y lo que hace es bloquearte ese proceso. O sea, está tapando el proceso ese energético que estás teniendo a nivel físico y mental y emocional, ¿no? Entonces, por esto es algo muy importante, ¿no? Porque se están dando cambios muy fuertes que lo estamos viendo no solamente en las personas a nivel interno, sino a nivel externo. ¿Qué está pasando? Está saliendo toda la corrupción política, económica, está habiendo cantidad de situaciones, hasta la familia real española ya está viendo todos los tejemanejes que tenían. Está viendo pues, crisis económica, crisis social. Me sorprendió una imagen que vi en Facebook, que yo la publiqué en mi biografía de Facebook en estos días, de una imagen muy bonita de en Turquía, los manifestantes que estaban en silencio y que habían tomado la determinación de ir a las plazas, estar de pie y en silencio, multitudes de gente, y de esa manera la policía no sabía qué hacer, porque dice, ya no podemos cargar contra ellos porque no están haciendo nada, claro. Entonces, pues me sorprendió porque vi que era como una actitud similar a la de Gandhi, por ejemplo, ¿no? Que era esa revolución pacífica. Exacto. Esa revolución pacífica. Quizás, Luis, hablábamos a finales del año pasado con el famoso 2012
del calendario maya. Quizás se está produciendo ya ese cambio en la humanidad, de cambio de pensamiento para ya empezar a mirar a una nueva era. Sí, totalmente. A partir del 21 de diciembre del 2012 se ha iniciado un nuevo ciclo y por lo tanto está entrando una energía cada vez más fuerte al planeta. Una preparación, por así decirlo, una especie de habituarse a lo que vas a encontrar a partir de ahora. Te explico. Los deportistas, antes de ir a, sobre todo los que corren pruebas individuales, antes de realizar la prueba en sí, tienen el precalentamiento o un calentamiento previo a la prueba. Quizás sea el previo para que se produzca ese cambio. Yo, más que precalentamiento, José, diría que esto es ya un inicio. Realmente ya se ha iniciado el cambio, ¿no? Desde el 21 de diciembre, antes del 21 de diciembre sí era un precalentamiento. Ahora, a partir del 21 de diciembre se ha iniciado el cambio. Estamos ya en el cambio, en el momento de ir construyendo ya lo nuevo. Y estoy de acuerdo con Ricardo González, que es un contactado peruano, amigo de Sisto Paz, que ha tenido muchas experiencias con extraterrestres y con naves, y me parece una persona bastante sensata, ¿no? Él dice que, según la información que le han dado, que desde este año 2013 hasta el año 2025 es como que se inician todas las bases de lo nuevo, ¿no? Es como que se construye todo lo nuevo en el planeta, de lo nuevo que está surgiendo en el planeta, ¿no? Entonces ya estamos en el primer año del inicio, en el primer año de lo nuevo, que es el 2013. Y esto es así. Por eso estamos notando todos esos cambios a nivel interno, y mucha gente a mí me cuenta, como saben que yo estoy en esto, pues mucha gente, o a través de Facebook o a través de teléfono, gente conocida me cuenta: mira, Luis, me está pasando esto, ¿tú qué opinas? Mira, Luis, resulta que he tenido, en esta semana me ha pasado de todo, el trabajo me he cambiado de trabajo, mi pareja resulta que ya no estamos juntos porque ya nos hemos dado cuenta que no podemos estar juntos, y ahora después también ha pasado no sé qué otra cosa. Entonces, de pronto en una semana te pasan 3, 4, 5 cosas fuertes, ¿no? Aquí estoy diciendo que también, y entonces es eso, estamos en un digamos, en un movimiento ya imparable de cambios. Lo más importante es que nos dejemos llevar por los cambios, que no nos resistamos. Si nos resistimos a los cambios, es cuando empezamos a sufrir, a pasarlo mal. Si las personas que se resisten, que se aferran mucho a los hábitos que tienen de antes, a la forma de vida, a la forma de pensar, a la forma de sentir de antes, si se aferran demasiado en eso, entonces es cuando después se sienten mal, porque están poniendo mucha resistencia al flujo de lo nuevo, de la nueva energía que viene. Entonces es importante el dejarse llevar por este flujo de nueva energía y dejarse fluir. Con mucha gente ahora yo comento esto, ¿no? Y mucha gente me lo cuenta: Luis, yo ya me dejo fluir, ya no hago planes, ¿no? Y yo siempre les digo, sí, recordar lo que decía John Lennon, aquella frase que decía de que la vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes. Entonces, ¿para qué hagas tantos planes? No, déjate fluir. Mira, efectivamente se está produciendo un cambio de valores. Lo estamos viendo en el concepto que tenemos ya de la monarquía, de los políticos, del dinero, los bancos. Estamos yendo hacia una conciencia única. Yo estoy viendo últimamente mucha unión. Ya no pienso yo solo, pensamos todo en conjunto. Es el inicio del cambio. Exacto. Ya estamos en el año del inicio del cambio, el inicio de la gran transformación, que es ahora, aunque antes hemos tenido ese precalentamiento, como tú decías, antes del 2012 y el 2012 también. Pero ahora ya estamos en el inicio y estamos viendo tantas cosas que están sucediendo. Y a mí me sorprenden montones de cosas que veo también en noticias. No suelo ver el telediario, pero suelo ver en internet algunas noticias que se publican y veo noticias que me sorprenden cada día, ¿no? Como esto de Turquía y otras muchas cosas, ¿no? Ayer mismo veía un vídeo que alguien me mandó de una información que había recopilado en periódicos, prensa digital, una persona, y había hecho un vídeo en YouTube y hablaba de que ya la Unión Europea estaba planteando de que se iba a dar un colapso económico aquí en Europa y que iban a hacer lo que en Chipre, que iban a empezar a quitar el dinero de las cuentas en el banco de la gente, ¿no? Para sanear los bancos otra vez. O sea, y claro, yo decía, pero esto no puede ser, es decir, esto no se va a permitir, porque eso es quizá la idea de las personas que siguen manipulando, ¿no?
que siguen y que quieren confiscar ahora también las cuentas, igual que en Chipre, confiscar las cuentas de algunas personas en los bancos para, pues para inyectar ese dinero de nuevo en los bancos, que los bancos están viniéndose abajo, ¿no? Por todo el sistema. Pero claro, eso no depende de nosotros, ni depende de las personas que están manipulando en todo el planeta y que están creando esta crisis para que nosotros estemos en el miedo. Por tanto, no hay que estar en el miedo, sino hay que ser optimistas y que pensemos que esto no tiene ya vuelta atrás y que al final tendremos que hacer todo lo que nos digan estos 4 señores que están ahí, ¿no? Empezando por Rockefeller, David Rockefeller y otros cuantos, monarcas y otros cuantos, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que ver las cosas desde un punto de vista optimista, que esto nos lleva hacia algo mucho mejor, que no hay que tener miedo y que hay que dejarse llevar por los cambios y, como tú bien dices, José Antonio, ese sentimiento de unidad que estamos teniendo, efectivamente, unirnos la gente y empezar a crear proyectos en lo nuevo. Ya empezó desde el año, ¿te acuerdas? El famoso 15M, con la gente que se reunía en la Puerta del Sol, creando conciencia en los desahucios. Exacto. Cómo la gente va a hacer esa presión solamente con su presencia cuando se va a producir un desahucio. Exacto. Que ha obligado a los bancos a cambiar su sistema, efectivamente. Sí. Estos cambios se presupone, normalmente un cambio suele ser para mejor. Sí. Presuponemos que para mejor. Es para mejor, seguro. Pero no podemos estar. No, además eso, que por eso la gente no tiene que ser derrotista ni de verdad entrar en el miedo. Lo que pretenden es que entremos en esa energía del miedo, en esa emoción del miedo. Y entonces ahí, cuando la gente entra en esa emoción es cuando es más fácilmente manipulable, ¿no? Tenemos que ser optimistas y saber que nosotros podemos realmente. Porque incluso, como decía en el vídeo que vi ayer, ¿por qué no se habla abiertamente en las noticias de que podemos vivir sin los bancos también? Se puede utilizar una economía sin bancos. Es que parece que los bancos, si no existe, ya no existe nada. No, se puede utilizar una economía como en Islandia, por ejemplo, están utilizando una economía ya de gente que se ha unido y han dicho a los bancos, mirad, la deuda pasamos de vosotros y funcionamos. Y en Islandia están funcionando. O sea, son un gran ejemplo en Islandia, que no salen las noticias generales porque no quieren que nos enteremos de que eso lo han conseguido en Islandia, ¿no? Pero realmente se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y crear bancos mucho más éticos, como el banco del Triodos Bank y otros bancos que están funcionando, que son la banca ética, y funcionar de otra manera. Entonces, yo de verdad, por lo que las experiencias que yo estoy teniendo, la información que yo estoy recibiendo de diversas fuentes, tengo que decir que todo esto va a algo mucho mejor y que no tengamos miedo, que aunque los bancos quiebren, no se va a hundir todo. Vamos a salir a flote, vamos a unirnos y vamos a salir a flote. Y que además el otro día tuve un sueño, hablando de sueños, que Carmelo antes ha hablado de los sueños, tuve el otro día un sueño muy revelador, un sueño lúcido de estos, ¿no? En el cual yo veía a seres de otra dimensión, más elevados, que me decían, a partir de dentro de poco, esto fue hace pocas semanas, ¿no? Me dijeron, dentro de poco tiempo van a ocurrir cosas muy positivas en la Tierra. Nosotros vamos a intervenir más y vamos a hacer que ocurran cosas más positivas en la Tierra y eso lo vais a notar. Dice, y me dijeron ellos, fíjate cómo lo hacemos, ¿no? Entonces ellos enviaban como una energía, que yo lo veía como una especie como de nebulosas de energía que bajaban a la Tierra y que ellos como enviaban, y esa energía hacía que todo se cambiara hacia algo mejor, más positivo, ¿no? A que todo se generara una energía más positiva y todo se ocurrieran cosas más positivas. Y yo estoy seguro que eso es así, es decir, que tenemos mucha ayuda de otras dimensiones y que no nos van a dejar ahí estar en la cuneta, ¿no? Sí están esperando que nosotros, evidentemente, demos los pasos que tenemos que dar. Uno de los pasos que tenemos que dar es pasar de la mente racional, del ego, que es lo que suele dominar, a vivir más desde el corazón. Al espíritu. Y de la parte espiritual, ¿no? Desde el amor, desde el corazón, desde el espíritu. Eso es algo que tenemos que hacer ahora. La mayoría de las personas, o todas las personas, deberemos entrar en eso. Unos entrarán antes, otros después, pero eso es importante. Y en la medida que entremos en eso, vamos a recibir más ayuda todavía, podrán ayudarnos mucho más de otras dimensiones. Pero esto yo estoy seguro que va a cambiar. De hecho, hay periodistas alternativos, que yo veo también a veces páginas web de algunos periodistas alternativos, que están hablando claramente de que hay ya un movimiento de gente, de seres humanos, que están trabajando para un nuevo sistema económico mundial,
que nada tiene que ver con el sistema de ahora. No un sistema de deuda como ahora, sino un sistema basado en el oro y en otros metales preciosos, que va a ser totalmente transparente, ¿no? Y eso ya está creado, ese sistema. Están esperando a que este sistema antiguo colapse para poner en funcionamiento el otro sistema. No, pero esto no puede colapsar porque hay muchos intereses creados. El interés... Hay muchos intereses del Fondo Monetario Internacional. El interés de la que está basado es en lo que estaba nombrando a los 4 o 5 señores que son los ricos del planeta, que es lo que no le interesa que colapse el sistema, porque la riqueza personal de cada uno se basa en eso. Es igual, por ponerte un ejemplo, yo creo que va a colapsar el sistema pero al mismo tiempo que colapsa se va a transformar. Es decir, de hecho ya está pasando, que el otro día también vi una información muy interesante de una mujer que trabajaba en el Banco Mundial, y que estaba dando una información de toda la corrupción. O sea, ya abiertamente estaba diciendo a la prensa de todas las personas que estaban ahí creando una corrupción enorme en el Banco Mundial, y que todo eso ha salido ya. O sea que ahí, claro, van a caer cabezas también. Sí, Entonces, van a rodar. Lo interesante es que esas personas, muchas personas ya están saliendo de sus puestos en organismos importantes financieros para entrar otras personas nuevas que serán personas más positivas, más conscientes, y que empezarán a funcionar de otra manera. Y esas personas ya están ahí, están trabajando para eso. Y yo he conocido incluso a personas en un congreso que estuve hace unos años en Puerto Rico, que lo organizaba entre otros Deepak Chopra y además de Deepak Chopra, el presidente de Costa Rica, que no me acuerdo ahora cómo se llama, este hombre, el presidente de Costa Rica, y otras muchas personalidades, pero sobre todo ellos dos y otras personalidades, en un congreso que era, ¿cómo era? Era hacia una nueva humanidad o algo así el congreso, ¿no? Alianza para una nueva humanidad, ¿no? Y en ese congreso había gente, que yo tuve la ocasión de hablar con ellos, gente que asistían al congreso y que algunos de ellos incluso daban alguna ponencia, que trabajaban, gente pero muy consciente y muy espiritual, que trabajaban en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en la ONU, y gente súper positiva, que estaban ya trabajando ahí. Y esa gente está ahí, ¿no? Hasta están hablando algunos periodistas alternativos que ya hasta en el Pentágono hay muchos oficiales de alto rango que ya no están de acuerdo con todos esos poderes que han manipulado y que están negándose a acatar sus órdenes. Hombre, hay muchos países cuyo presupuesto en defensa es mayor que el presupuesto que puede tener en educación. O sea, eso es inconcebible. Absurdo. Dale de comer primero a tu gente, Claro. Dale estudio a tu gente para que el país pueda salir adelante. Exacto. ¿De qué te vale tener 2 millones de soldados si después no tiene detrás nada? Exacto. Mira, Luis, ¿qué debemos hacer o qué nos aconsejas tú para facilitar el cambio? ¿Qué podemos hacer nosotros los humanos como conciencia? Yo creo que lo más importante es empezar, como yo decía antes, con ese trabajo interior cada uno, ¿no? Empezar o continuar, porque algunos ya han empezado, llevan ya años, ¿no? Pero es importante que hagamos ese trabajo interior de dejarnos fluir, de conocernos mejor, de practicar técnicas como la meditación, de si necesitamos ir a alguien que nos ayude a sanar algo, algún terapeuta, pues ir a sanarnos lo que tengamos que sanar. Y eso es el cambio, tiene que empezar por nosotros mismos. Si nosotros estamos bien, ya somos un agente de cambio para lo que está a nuestro alrededor. Entonces, primero tenemos que cambiar nosotros para que cambie todo. Es decir, si cambian, es como en un cuerpo, nuestro cuerpo, si las células empiezan a cambiar hacia ser células más sanas, pues nuestro cuerpo se convierte en más sano a nivel general, ¿no? Eso se va extendiendo. Pues nosotros igual, tenemos que empezar el cambio por nosotros, no tanto querer cambiar las cosas de fuera y olvidarnos de nosotros, sino al contrario, empezar por nosotros, y eso ya genera un cambio enorme. Porque eso, por ejemplo, pongo un ejemplo, ayer me decía una persona que yo conozco, una amiga, me decía: Luis, ¿sabes lo que ha pasado? Te tengo que dar 2 buenas noticias. Digo, pues dime. Dice, de 2 personas que tú has enviado una energía de sanación, que me pidieron que yo enviara una energía de sanación a 2 personas. Una de ellas es su marido, que tiene un proceso de recuperación de un problema grave que tuvo a nivel circulatorio, a nivel del corazón, un hombre joven de 30 y tantos años, pero que
está en rehabilitación porque se quedó todo el cuerpo, estuvo varias semanas en el hospital porque empezó a tener problemas del corazón y circulatorios, entonces claro, ha tenido que recuperarse porque no podía casi ni moverse luego, ¿no? Y entonces ella me pidió, porque tú podías mandar sanación a mi marido. Sí, le mandé sanación de vez en cuando, me conecto y canalizo esa energía de sanación, que en realidad no soy yo, sino que es la energía que canaliza, que pasa a través de mí, como todos somos un canal, en teoría somos, en potencia somos todos un canal y que podemos abrir ese canal. Y me dice, pues sabes que los médicos están diciendo ahora que mi marido, que no es posible que se esté recuperando tan rápido. Dice, y eso debe ser la sanación que tú le mandas. Digo, pues posiblemente sea, ¿no? Y luego una prima de su marido, que también en estos días me pidió ella, oye, a ver si puedes mandar una sanación a esta mujer, una mujer de 40 y pocos años, que tenía una hepatitis C y estaba muy preocupada, estaba muy mal, ¿no? Y me dice ayer esta amiga, dice, ¿sabes que ha ido a los médicos ahora? Y dice que ya le ha desaparecido la hepatitis C. ¿Cómo puede ser eso, Luis, no? Bueno, mira, la energía de arriba hace a veces esos milagros, ¿no? Y en realidad lo podemos hacer todos. Por eso cuando hacemos ese trabajo interno, nos convertimos en canales para que se transforme nuestro entorno y para que otras personas también sanen y para que nuestro ambiente mejore. Y a mí me ocurre cuando voy por ejemplo, voy a un sitio y hay gente que, sin conocerme de nada, se acerca y me dice, oye, pues usted me transmite algo muy positivo, ¿no? ¿Y eso por qué es, no? Y yo le explico, bueno, no, porque sencillamente yo siento una paz, siento una cosa dentro muy positiva y será eso lo que usted percibe, ¿no? Y es así, o sea que realmente, por eso todos nos convertimos en agentes de cambio y agentes de... Entonces yo creo que hay que empezar por ahí y luego después unirnos, las personas que ya estamos conscientes, y empezar a crear proyectos de lo nuevo, en la educación, en la sanidad, en la economía, en la política, en todo. Quizás, por lo menos desde mi punto de vista, preocupación que tengo por la naturaleza. Y una vez tomada conciencia nosotros mismos, tomar una conciencia a favor de la naturaleza, porque nos estamos cargando este planeta que es único, es irrepetible y nos lo estamos cargando. Exacto, y te acuerdas lo que estábamos hablando, José Antonio, cuando veníamos en el camino hacia acá, hacia la radio, de que yo te decía, ¿no?, que un exministro de Canadá, creo que era de Asuntos Exteriores de Canadá, que habló en esta audiencia de divulgación que hubo en Washington hace unas semanas, que hablaron de todo el tema de divulgación de la información extraterrestre que tenían tanto este ministro como pilotos, investigadores, militares, gente de la NASA, de todo tipo. Estuvieron dando una gran audiencia de divulgación pública en varios idiomas, que se difundió en los idiomas más importantes para todo el mundo, en Washington, nada menos que en Washington, ante unos congresistas del Parlamento de Estados Unidos. Y eso fue publicado, lo pueden ver en internet, en YouTube, hay cantidad de vídeos sobre eso. Pues ayer mismo vi un vídeo del exministro de Canadá de Asuntos Exteriores, que no recuerdo su nombre ahora, que él decía que en esa audiencia dijo que había una información, un mensaje de los extraterrestres benévolos que quería dar, porque lo habían recibido varias personas en experiencias que habían tenido, ¿no? Y este hombre, el exministro de Canadá de Asuntos Exteriores, él ha tenido experiencias también con naves y con extraterrestres, por eso él está en eso, ¿no? Entonces él decía, en ese mensaje, dice, los extraterrestres han dicho que hace años tuvieron acuerdos con algunos gobiernos más importantes de aquí de la Tierra. Dice, y tuvieron fundamentalmente dos acuerdos. Uno, que iban a dar la información los gobiernos en un momento determinado, a partir de ahí en los siguientes años, de la asistencia de ellos, de estos seres que están ayudando en la Tierra desde siempre. Dice, y ese acuerdo no lo han cumplido los gobiernos, no les ha interesado. Dice, y el otro acuerdo era que habíamos acordado con ellos, con los gobiernos, en que iban a cambiar el sistema de vida y la tecnología y el sistema de la energía para no hacer tanto daño al planeta, para hacer menos daño al planeta, y tampoco lo han cumplido, porque no les ha interesado, ¿no? Entonces, ante eso, dicen los extraterrestres, no vamos a permitir ya que esto continúe así, sino que va a haber un cambio, ellos van a intervenir de alguna forma. Ese sueño que yo tuve el otro día, estaban diciéndome, vamos a intervenir ahora más,
no significa que ellos van a decirnos ahora lo que tenemos que hacer, decir, no, ahora vais a hacer lo que nosotros digamos, no, sino que ellos van a intervenir en el sentido de que se apoye más el cambio hacia lo positivo y que empiece a surgir más proyectos y movimiento hacia eso, ¿no? Hacia una forma de vida que no contamine o que contamine menos, que respete más al planeta y todo esto, ¿no? Eso está claro. Y por supuesto se va a dar una información de que se sepa, para que se sepa realmente la existencia de ellos y que la gente abra su conciencia y se dé cuenta que no estamos solos y que tenemos la ayuda de ellos y que tenemos ya que empezar a colaborar con ellos, porque ya es hora. Si son nuestros hermanos mayores que están ahí siempre vigilando de que no nos pasemos de la raya para destruir el planeta, porque si no hubiera sido por ellos habríamos destruido el planeta seguro. Hombre, el armamento nuclear que hay por ahí, ellos han parado mucho armamento, misiles y armamento nuclear que se ha lanzado incluso en el aire. Han hecho desaparecer. La primera bomba atómica que teníamos el arma, pero no teníamos el control del arma. Pero por eso, porque ellos han estado ahí vigilando y protegiendo. Si no, se habría producido grandes desastres en la Tierra, mucho más de lo que se ha producido, ¿no? Entonces ellos siempre dicen que permiten hasta un cierto límite. Cuando ya se sobrepasa el límite permitido aquí en la Tierra, intervienen hasta el punto de hacer desaparecer misiles nucleares en el aire, que lo han hecho ya en guerras. Han hecho desaparecer misiles nucleares en el aire, desintegrar, eliminarlos, pum, desaparecer, no llegar a su destino, con lo cual no producir gran daño. Fíjate que el cambio, cómo ha sido el cambio, que hasta el nuevo Papa está preocupado y está metiendo mano ya porque la corrupción que hay en Roma y en el Banco del Vaticano también. La corrupción en Roma y la pederastia cometida por mucha gente de la iglesia, pues es grave, está el hombre bastante preocupado. Sí, además creo que había ordenado en estos días, en una noticia, había ordenado investigar el Banco Vaticano también. Hombre, porque había cosas que ahí se sabe que el Banco Vaticano está financiando negocios bastante sucios de armamento y de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso es el tema. Hombre, por dinero baila el perro, por muy cura que sea. Exacto. Sí, es verdad. Mira, ¿cómo podríamos nosotros prepararnos para este cambio? Yo lo tengo claro. Yo desde mi punto de vista personalmente lo tengo claro. Yo mi conciencia ha cambiado, miro más, ya reciclo, que antes no reciclaba. Estupendo, ya reciclo. Estupendo. Ya tengo 4 bolsas de basura diferentes. Yo igual, yo también, yo tengo 4 diferentes. Pues hombre, procuro no utilizar el coche para todo. Si puedo ir caminando, pues me viene mejor. Sí. Para mí y para la naturaleza y el medio ambiente. Pero no solo de pan vive el hombre. Igual el cambio no solo de hechos, sino hablabas antes de ir buscando una meditación, algún medio todo lo que sea, para conectar nuestro entorno espiritual. Sí, todo lo que sea trabajo interno es algo muy necesario ahora, ¿no? Más que nunca. ¿Por qué? Porque al hacer ese trabajo interno, esa conexión con nuestro ser interno, que es nuestra esencia, nuestro ser profundo, nuestro ser espiritual, como lo queramos llamar, pero es la esencia que tenemos dentro. Al conectar con nuestra esencia, ¿qué ocurre? Que nos ponemos en sintonía y en armonía con la naturaleza. Y ya empezamos a amar a la tierra y a respetar a la tierra, porque estamos en esa sintonía. Nos conectamos con la tierra, no estamos separados de la tierra. La tierra es nuestra madre tierra y es todo sagrado. Entonces vamos a tratar todo como sagrado, pero eso es cuando realmente las personas han entrado ahí en su corazón, en su esencia, y vives desde tu corazón, desde ese amor del corazón, y te sientes conectado a todo, sientes que todo es sagrado. Entonces yo lo digo a veces en mis conferencias, digo, es que el lugar sagrado no son las iglesias solamente, todo es sagrado. No pensemos que el sitio sagrado son los templos y las iglesias. Todo es sagrado. Yo voy a la naturaleza y veo la naturaleza y me parece todo sagrado, el mar, los árboles, y me encanta respetar y amar eso porque me siento unido a todo. Y así yo creo que debemos todos encontrar ese punto, ¿no? Ese punto de vivir desde el corazón, vivir desde el amor, y ahí estamos conectados con el todo, con la naturaleza, con el universo, con otras dimensiones. Somos seres multidimensionales, con lo cual no solamente vivimos aquí.
Y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a evolucionar hacia esa forma de vida, esa forma de esa conciencia nueva, esa nueva conciencia y esa conciencia global, ¿no? Hemos creado, unos amigos y yo, un proyecto de un grupo que llamamos Corazón Global, ¿no? Para realmente ayudar a la gente a darse cuenta de que en realidad lo más importante es subir desde el corazón y entrar en esa conciencia nueva de sentirte unido a todo y de sentirte en armonía con todo. Empezando por la naturaleza que tienes al lado, por tu casa, por lo que dices, por reciclar y por un montón de cosas, ¿no? Y luego lo que tú dices también, José Antonio, la meditación es muy importante, porque la meditación en realidad es una escucha, una conexión con tu ser interno y un escuchar a tu ser interno. Y eso lo podemos hacer todos. Es más, dentro de poco se va a enseñar en todos los colegios. Eso va a ser algo que se va a enseñar, algo que ahora nos enseña y se va a enseñar, para que desde niños aprendamos a tener esa conexión con nuestro interior. No siempre vivir hacia afuera, que ese es el problema que hay ahora, ¿no? De que los chicos, los niños y los adolescentes están viviendo mucho hacia afuera porque están nada más que enganchados, que sea internet, que sea el teléfono móvil, sea el iPad, el no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero Es tremendo, ¿no? lo que hay que, en los valores internos, hay que potenciarlos. Exacto. Porque ya valores externos, ya la sociedad ya no tupe. Exacto. No tupe. Por eso digo que hay que hacer ese trabajo y enseñar a los niños también, ¿no? A tener esos momentos de mirar hacia adentro, escuchar hacia adentro, y que realmente eso es lo que nos da un equilibrio, una armonía y una paz interior. Desde la paz interior y desde el amor de tu corazón, ahí ya todo se cambia, todo es algo mucho más positivo, ¿no? Quizá no estás en el miedo, estás en esa alegría de vivir y en esa positividad, en esa conciencia de que todo es mucho más grande de lo que pensamos y todo es sagrado y que todo está unido, ¿no? Se puede hablar de un resurgimiento del movimiento Nueva Era, aquel que ponía la tierra por delante, el amor a la madre Gaia, el procurar su bienestar, porque procurando su bienestar y consiguiéndolo, el bienestar era para todos. Quizás puede ser un resurgimiento de este movimiento, sí, pero yo diría, o una evolución de este movimiento con... Sí, pero yo diría que más que el movimiento Nueva Era, que eso también se ha tergiversado muchas cosas dentro de ese movimiento, lo importante es eso, el ir hacia una conciencia global, una conciencia planetaria, y que todos vayamos hacia esa conciencia, y tiene que ser desde nuestro interior, no tiene que ser por algo que nos enseñen de pensar no sé qué, no, sino que tiene que ser... Ni porque esté de moda, como Exacto. El bolsito cuadrado, ¿no? Exacto, sí, sí. De la marca. Exacto, entonces yo creo que no es tanto el movimiento Nueva Era, ha tenido cosas positivas, pero también ha tenido cosas negativas, ¿no? Porque también se ha manipulado mucho a la gente a través de ese movimiento y se han hecho cosas que no realmente no son. Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo, se han empezado a decir que ya si estás continuamente trabajando con el rayo violeta y el rayo no sé qué, y el maestro ascendido no sé qué, no sé cuántos, ya entonces al final estás siempre fuera. Porque si estás nada más que pendiente de que el rayo no sé qué, el maestro ascendido no sé cuántos, y el otro, al final estás viviendo en el exterior, no estás viviendo dentro. Entonces vive dentro de ti. Si luego tienes una conexión con un maestro ascendido, con un lo que sea, vale, estupendo, pero desde dentro de ti. No porque te diga ningún movimiento, sea Nueva Era, o sea lo que sea, que tienes que estar ahí, ahora sí, ahora vas a conectar con el maestro no sé qué, y luego con el rayo violeta, y luego con el rayo verde, y no sé qué. No sé, eso me parece que es más de lo mismo, es un folclore que al final se queda en algo externo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser eso, desde dentro hacia afuera. El cambio y el movimiento se está dando desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia adentro. O sea que yo por lo que veo el movimiento hippie no tenía no estaban tan locos, ¿no? No, el movimiento hippie yo creo fueron los precursores. Exacto. De este movimiento de ahora, ¿no? Fue un movimiento que empezó ahí la nueva conciencia y todo lo que ellos hablaban del amor y la paz tenía mucha razón. Lo que pasa es que luego también ahí hubo una manipulación del movimiento hippie y se les llevó a muchos a meterse en las drogas y todo esto, y ya ahí se tergiversó todo, ¿no? Hombre. Pero ya ahí había, según dicen algunos expertos, y que hubo ya gente de la inteligencia de la CIA y de otros servicios de inteligencia que
metieron ahí el tema de las drogas para ese movimiento. Sí, cortarlo de raíz. Hombre, no cabe duda de que se estaba creando una conciencia, lo que estamos hablando ahora, una conciencia global, donde primaba el proteger a la naturaleza, todo lo que se quería hacer era rodeado, hecho por amor. Exacto. Para que todo fuese en progresión, cosa que no se consigue. Claro. No, también porque yo creo que en aquel tiempo no estábamos preparados, ¿no? Porque el movimiento hippie dio esas consignas del amor, la paz, de la unión, etcétera, pero también todavía a nivel de la evolución de la conciencia no se estaba preparado. Quizás nos faltaba. Entonces fue como un avance, pero no era el momento. Un tanteo más. Sí, pero no era el momento, porque ahí se vio como en realidad incluso crearon comunidades, el movimiento hippie crearon comunidades y al final fallaban todas. ¿Por qué? Porque al final no hacían ese trabajo interno que tenían que hacer, aunque algunos practicaban meditación, y terminaban peleándose unos con otros. Ya los egos empezaron ahí a luchar unos con otros y al final las comunidades se fueron rompiendo todas, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser esto, ¿no? Tiene que ser otra conciencia más avanzada, como ahora sí es el momento, ¿no? De que mucha gente ya está despertando, y hasta eso nos estamos viendo como hay gente dentro de eso, hasta de todos estos que hemos hablado antes, de situaciones que hay complicadas como desahucios, etcétera, como los mismos bomberos, policías que están negándose a sacar gente mayor en desahucios y todo esto porque tienen una conciencia diferente. Yo no voy a... ¿Cómo voy a sacar yo una viejita de 80 años de su casa? No, me llamó la atención lo que comentaste de Turquía, que todo el mundo acostumbrado a tirar la piedra, a gritar, cuando ves a un individuo que se está quieto, que no grita, exacto, y su forma de protesta es... de pie en silencio. Exacto. Ya miles de personas en las te plazas, rompe los esquemas. en y ¿cómo combates eso? Exacto. Pues creo que ahí ahora en Turquía están haciendo esto. Y salió una foto ahí muy clara en Facebook que me mandaron. Muy interesante, ¿no? Muy interesante que sigan esa vía, porque eso sí que es la nueva conciencia. Esa es la nueva conciencia. La violencia no es la nueva conciencia. La nueva conciencia es la paz. A través de la paz se pueden conseguir muchas cosas. Como comentaste antes, ya Gandhi metió la primera cuña. Exacto. Gandhi nos enseñó que se podía crear una gran revolución a través de la paz, y él lo demostró. Ajá. Siendo pacífico y siendo una persona no violenta, ¿no? Un movimiento no violento, y consiguió todo lo que consiguió, ¿no? Para la India, para su país. Consiguió una independencia y consiguió muchas cosas. La resistencia pacífica. Exacto. Vamos, que le rompe los esquemas a cualquiera. Sí. Y de todas maneras también dentro de estos cambios, como veníamos hablando José Antonio, tú y yo, va a haber situaciones que ya lo dicen científicos, y también un exoficial del ejército de la inteligencia militar de Estados Unidos, que también lo recomiendo, un vídeo que hay en YouTube de un señor que se llama Ed James, que habla de la visión remota, un trabajo que hicieron él y un grupo de gente, que él ahora ya está retirado del ejército, pero que lo sigue haciendo con un grupo de un trabajo de visión remota para ver situaciones del futuro, gente bien entrenada, para ver situaciones del futuro importantes que van a suceder en la Tierra, ¿no? Una de esas situaciones que él dice que van a ocurrir, que no sabe cuándo, pero que posiblemente sea pronto, y que ya los científicos lo están diciendo, que esperan también eso, es una gran tormenta solar más fuerte de las que ha habido. ¿Eso qué va a ocurrir? ¿Qué va a hacer? Va a hacer que los sistemas de comunicación que tenemos ahora, satélites y otros sistemas de comunicación, se queden anulados. Colapsados. Exactamente. Bueno, más que colapsados, que caigan literalmente. Sí, dejan de existir y no... todos los generadores eléctricos, por lo tanto la electricidad también. Eso va a ocurrir en una parte de la Tierra, no en toda la Tierra, en la parte en la que dé el sol en ese momento, la parte que sea de día en la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Pues que eso nos va a obligar a empezar a poner en funcionamiento sistemas de energía libre, que están ahí, ¿no? Que están ahí ya, que lo tienen preparados muchos científicos. Hay una amiga mía de la península que ella es científica, y ella dice que está en contacto con grandes científicos como Dan Winter y otra serie de científicos que son más avanzados ahora, y que estos científicos están diciendo: nosotros tenemos ya preparados tecnología de energía libre para, en cuanto esto se colapse, la ponemos a funcionar. O sea, que no nos vamos a quedar en cueros, no nos vamos a quedar en pañales, sino que va a empezar a funcionar esa energía, va a ser como algo que va a ayudar a que el sistema dé un cambio más grande, ¿no?
Entonces tampoco tenemos que tener miedo de eso, porque hay gente que dice, uy, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿se nos va a quemar la casa o se nos va a quemar? No, quemar No, la casa no. no. Lo único que pasa es que, Exacto. vamos, lo que conocemos actualmente como el bienestar de la Exacto. comunicación, a donde hemos llegado, pues Sí, vamos a caer unos niveles que... Claro, y además pensemos que todo lo que se está hablando, que es cierto, que lo han investigado, por ejemplo, lo que son las redes wifi, todo eso está demostrado que causa un daño a nivel electromagnético en las personas, ¿no? Igual que las torretas estas, las antenas Sí, de la telefonía, antena todo eso. telefónica. Todo eso, entonces, ¿para qué queremos eso si es algo que está causando daño? Vamos a utilizar una tecnología mucho más avanzada que está ya ahí, pero que se ha ocultado, que no se nos ha dejado utilizar porque los que manipulan el planeta no les interesa que tengamos esa libertad, esa energía libre, esa tecnología más avanzada. Y esta tecnología está ahí, solamente hay que sacarla y ponerla a funcionar. Y hay mucha gente que están ya en ello, científicos y gente que están esperando a que eso, en cuanto se pueda, se ponga en funcionamiento y que la gente nos demos cuenta de que eso es lo que necesitamos, ¿no? Bueno, nos comunica el señor Tomás que... Terminamos. Que vamos terminando. Pues, don Luis, Sí, alguien... agradecerle su asistencia aquí. Quedamos con usted, como ya hablamos antes, para preparar otros programas. Claro, claro. Y nada, si quiere usted despedirse. Sí, antes de despedirme... Eso ha sido la puerta. Eso ha sido la puerta, que significa... Y la corriente de aire. Como alguien dice, palabra cierta, ¿no? Cuando ocurre algo así. Quería, antes de despedirme, por si alguien quiere contactar conmigo, pues que vuelvo a repetir, mi teléfono es el 922 29 0359, repito, 922 29 0359. Si me escuchan de otros países o de otros lugares, también por Facebook pueden encontrarme poniendo Luis Global 9 en minúscula, porque es de un correo electrónico, Luis Global 9, todo en minúscula y con letra. Me van a encontrar porque es mi nombre de usuario en Facebook, o entrando en el grupo de aquí del programa de Canarias en otra dimensión, van a ver que pone Luis Sánchez. Yo me llamo Luis Sánchez, entonces o eso, o en Google sencillamente ponen Luis Sánchez, psicólogo Tenerife, y aparezco, ¿eh? En Cande. Y muchas gracias por el programa y de verdad encantado de estar aquí Contamos contigo. Tú no te preocupes que ya preparamos algo más. por esta oportunidad de poder transmitir todo esto que yo siento y que yo sé que es importante para mucha gente conocerlo, ¿no? Gracias, Luis. ¿Cande? Muy buenas noches a todos, gracias por escucharnos y muchas gracias, don Luis, por participar. Amigo Carmelo. Gracias a todos. Buenas noches a todos y muchas gracias por haber adquirido en este programa el conocimiento y las ideas de cosas que nos van a concebir a todos en un futuro y que nos van a hacer mejores personas. Exacto. Bien, pues don Tomás, desde el Valle de Guimar y desde Mínima FM 97.9 le damos paso. Pues nada, muy buenas noches a toda esta gente que ha estado siguiéndonos a través de las redes sociales y poniendo me gusta y dándonos ánimo. Pues nada, también darle gracias a don Luis y nos queda un sueño. A ti. ¿Podremos soñar si nos sacamos la lotería? Pues soñar es libre, que te la saque a otra cosa. A ver si tenemos la suerte que ese sueño se convierta en una realidad. Esperemos. La mejor lotería es que el planeta cambie hacia algo mucho más bonito, que yo creo que va a ser así. Pues bueno, buenas noches y mejor fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.